Hoy tengo un invitado especial y vamos a hablar de una religión que es una religión que cuando yo hablo de ella, hablo siempre con mucho respeto porque tiene que ver mucho con la cubanidad. Es una religión que llegó a Cuba a través de la herencia nuestra africana, una religión que principalmente se ha quedado en el occidente del país hasta donde tengo entendido y vamos a aprender de ella, no para destapar secretos, al contrario, sino para abrir mentes y hablar de lo que es y lo que no es realmente la religión abacua. No me voy a enredar más, vamos a ir de lleno en el tema, así que muy buenos días a mi hermano Adrián Sánchez. Gracias por estar acá, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti, ¿se me escucha? Perfectamente, Adrián, perfectamente. Pues gracias por el espacio, René, sabes que mantenemos una amistad. Me parece excelente el programa que hace, saludar al chat. Quería empezar presentándome yo, como Adrián Sánchez, todo el mundo me conoce a continuación con Adrián, los que no soy reilano de nacimiento, y Agua es el año 92, Plaza es el año 96 de juego mío, Aguafo. En el programa anterior me presenté con el nombre mío en Agua, no sé si quieres que te lo diga. Sí, claro, me encantaría, porque además saludas también a tus hermanos en la Okay. presentación. A saludar a todos los acuas que puedan ver esto, caballeros. Esto es desde el respeto. Yo creo que nos han metido en sangre que el agua es apolítico. Y yo creo que es apolítico en el seno de la potencia, para no decir juego, en el seno de la potencia. Pero el agua está presente en todas las luchas de Cuba y esto es una lucha más. A mí no me convence la dictadura. El que esté de acuerdo con la dictadura, olvídate la agua, Amazon, de lo que sea. Para mí no es buena persona. Y a mí no me representa. Voy a empezar por ahí. Mi nombre en agua es o en el que me están cumbando o en el que me están caririongo, si lo muto con querefión, mi fotango, quiñón, me ganarán agua. Agua, fue a manamborio, campo, me ganarán el fo. Y sueri, bo, aroco, linja, cuore, vión, el fue, sito, bueno, de cura, mendoa, sanga, agua, fo, suco, cariongo. Que le dije prácticamente ahí lo que dijeron en español, Adrián Sánchez, nací en Regla y soy plaza de una potencia, de Curevión, el fo. La cual la inicié yo, en el 94 se me fueron casi todos los integrantes y terminé yo solo prácticamente montando de nuevo todo el mundo para atrás. Lo sacamos en Wow. el 96, 14 de septiembre del 96 o 97 creo que fue. Por ahí Eh, quería, por ahí quería comenzar, Adrián. Ujú. ¿Qué es y la religión? A ver, ¿el Abacua qué es? ¿Una religión o una hermandad? Porque eso siempre yo he tenido muchas dudas y en la red uno se encuentra cualquier tipo de información y uno se vuelve loco. ¿Qué es exactamente? Las dos. Es las dos Para mí, cosas. las dos cosas. Es una religión y una hermandad. ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo llegó a Cuba esta religión? Mira, en las redes está llena de videos que si los miras, muchos tienen que ver porque eran historiadores, otros cogieron información de aquí y armaron un programa. Entró a principios de siglo, como todo el mundo, empezaron la trata de esclavos, empezaron a la Cuba por regla, por matanza, después regla se va a matanza y, y nace de ahí, en el África, en Calabar, el Fi, el Fo y Orú, y ellos llegan y automáticamente, ¿no? Ajá, en Nigeria, Este ahora es el es el mapa. South Nigeria, ahora mismo lo estoy buscando. Y sí, es religión y es una fraternidad de socorro también. Porque cuando los hermanos están enfermos, cuando están en hospital, cuando se mueren, se le hacen ceremonias, se atiende a la familia. Es lo tradicional. Yo digo que lo que se ha perdido un poco es la esencia, ¿no? El agua sigue siendo el mismo. Ha crecido en número de personas, que estoy a favor de eso, porque si no se pierde el legado. Y como te digo, a principios del siglo. eh, Entra por regla. La primera potencia fue Qué Efibutón. gusto. Efibutón. A veces le dicen Efiquebuto, Efiquebutón, y es Efibutón. De ahí salen 6 potencias y 7 potencias EFO. Y de ahí ya empiezan a crecer. Todo eso pasa, Adrián, en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, según yo tengo entendido, que es Ujú. lo que se conoce, ¿no? Como mismo ha pasado con lo que decía ahorita de la masonería, que el 24 de junio del 1717 es el primer día de la masonería especulativa. Yo tengo entendido que el primer día oficial, pero estoy seguro que surgió de antes, ¿no? Pero el primer día oficial es el Día de Reyes, 6 de enero del año 1836. ¿Eso es cierto? En regla. Tienes razón, es cierto, pero mira, yo apadriné a una persona en Guaritongo, en Apapao Mone, y el juego de él en el patio, dice en la entrada de la casa, el Guaritongo, 24 de abril de 1817. Eso, 20 años antes casi. Unas personas dicen que es mentira, otro que es verdad. No te puedo decir, te digo lo que yo vi personalmente, no es que me lo enseñe nadie.
Yo sé que Que esa es decía la fecha, 1817. 1817. Y estoy seguro que antes de eso ya se plantaban en Serrona seguro, porque como eran esclavos no podían plantar en abierto, pero el día que se reconoce, 6 de enero de 1836. Yo he estado leyendo, Adrián, y alrededor de 1 millón de personas vinieron de África Ujú, entre los dos siglos, sobre todo en el siglo XIX, que es el siglo de la cubanidad. Y de ese millón, aproximadamente de 100.000 a 200.000 vinieron del Calabar, porque ujú. estaba ahí justo en el Golfo de Guinea, si la producción puede poner de nuevo el mapa, y ahí era donde vendían a los esclavos, a estos traficantes que iban de Portugal, de España, de Holanda, de Inglaterra. Y entonces los vendían ahí, ahí donde está el Golfo, y entonces como el Calabar, que es esa zona que está entre Camerún y Nigeria actual, que en esa época por supuesto no habían esas naciones, era un territorio y es un territorio enorme. Muchos vinieron de esa zona y entonces sin duda deben haber llegado en el siglo XVIII también, en los 1700 a Cuba y De las, principios de 1800. de Sí, las tres tribus que vinieron muchos Bantú, vinieron muchos Carabalí y vinieron muchos Yoruba. Yoruba. So, Sí. eh, de eso se trata la esencia de Cuba, el sincretismo. No sé si las personas saben lo que fue el sincretismo. Por ejemplo, en el caso de Yoruba, asocian su santo con los santos de la iglesia para poder tener participación. En el Abacuasi se reconoce que es en 1836, el 6 de enero, Día de Reyes, que después de la revolución aquella cambió el Día de Reyes, lo puso cuando le dio la gana, pero el Día de Reyes es el 6 de enero. Ahí está, So, a ahí partir de ahí está. salen los siete potencias que te digo. La potencia Y donde tú, ¿cómo tú te acercas a la vacua? ¿Cómo te enteras de? pues Yo sé mira, que naciste en regla y eres reglano y además de pura sangre, me consta, pero ¿cómo es que te acercas a esa religión? que la única Eh, religión que tú te acercas a ella por convicción es el Abacua. Por ejemplo, en la Yoruba, si tú quieres que tu hijo lo hagan santo o lo inicien en el palo, tú lo llevas. Y o puedes decir, mira, te salió a ti en edad de santo que tiene que ser santo tu hijo y tú lo inicias en el santo. En el Abacua tú tienes que ir ya tú vas por convicción propia, tú eres mayor de edad, empiezas a conocer de la religión, te empiezas a acercar a personas que tienen que ver con la religión, eliges la potencia que te llama la atención por las formas, por las personas que están ahí, tienes una presentación, tú tienes que ir por tu cuenta, tienes que dar unas fotos, tu nombre, y ahí te empiezan a verificar el tiempo que Eso quieren pasa ver. en el 92, ¿verdad? En el Ah, 92. sí, mucho antes de eso empieza. Sí, en el caso mío sí, pero empieza en el momento que tú te tienes inclinación por el ser abacuada, tú tienes que hacer eso. Te presentas al juego en una junta de plaza y de Oneco, entonces tú entras y das, porque no, yo quiero ser la aguada de este juego, que sea, aguada fue en este caso. ¿Por qué? Porque he visto juego plantar, tengo amistad con las personas aquí, me gusta la religión, quiero iniciarme. Eso se Ujú. parece mucho a la masonería, porque la masonería es más o menos así. La masonería no hace proselitismo, no busca miembros. Nunca vas a ver, es muy raro que veas un masón. Además, hoy en día puedes ver cualquier cosa, porque hoy en día está degradada la masonería en Cuba, pero en el mundo entero y en Cuba, los masones de marca saben que uno no va a la calle a buscar masones. Nosotros no nos importa crecer en cantidad, sino en calidad de personas. Entonces, por eso una de las razones que se acerquen a nosotros y que digan, bueno, tú eres masón, ah, mira, me interesa. Entonces, te presentas también esa información y hay una investigación por toda Investigación, tiene Cuba. un tiempo de investigación. Ahí está. Pero al principio no dejaban jurarse personas del oriente de Cuba porque no se sabía lo que habían hecho los muchachos. Ya después sí, ya muchachos que vinieron jóvenes, chamaquitos, se criaban en el barrio y llegaron a ser la Guardia. Todo fue una Claro. evolución. Eh, y sí, tú te presentas y ya después te dan una fecha de una iniciación, ese día te inician en la religión. Después de la primera fase de iniciación, puedes llegar a ser plaza de la potencia, que es el barroco, lo que le llaman barroco. Y, y ya después de ahí, ya yo lo digo, cualquier plaza es importante. Hay personas que dicen que una es más que otra. Yo creo que cualquier persona, ninguna es insignificante. Es lo que quiero que entiendan. Pero sí hay jerarquías en la religión. Ahí Eh, pregunta Aileen que por qué de Oriente no. Yo creo que es por el tema del background, ¿verdad? una vez juraron a dos muchachos que fueron de Puerto Rico y suspendieron ese juego porque no se sabía dónde venían esas personas. Hoy en Sabía día, su pasado, claro. no, hoy en día muchachos juegan desde aquí porque los padres tienen tradición de Abacuay, responden por ello y tengo entendido que sí, que han jurado a alguna que otra persona y incluso haberle dado plaza a personas que van desde aquí de Estados Unidos, o sea, basado en eso, en que hay personas aquí que responden por eso. ¿Me entiendes? Sí, claro, claro. Actualmente, la vacua, según yo tengo entendido, no sé si es Ujú. así,
tiene plazas o tierras, porque ustedes le llaman tierra, plaza, juego, Ajá. tiene, es decir, Potencia. juegos o tierras Juegos o potencia. Ajá. o potencia, exacto. Lo tienen en Cárdenas, Matanzas y en La Habana, creo que como en 5 municipios de La Mm, Habana, incluyendo mm, Regla. incluyendo reglas. En sí, Es así, ¿verdad? sí, es No hay así. fuera, no hay fuera de, por ejemplo, en Estados Unidos no hay, o que tengas conocimiento. En Estados Unidos lo quieren hacer hace rato. Y eso es una contradicción. Y si lo hacen, que lo hagan. No tengo ningún problema con eso, pero yo soy de los que piensan que no se debe hacer. Una, porque una de las personas que más sabía agua en Cuba, que los que saben de agua saben que era Chuchu Capaz, el obvio mío, vino para acá en el 1974, si no me equivoco, y nunca lo hizo. Pipo el Cojo, un Jamba de Matanza. Hay 1000 personas que no pueden regresar a Cuba y que no pudieron regresar más nunca. De hecho, 2 están muertos y no lo hicieron aquí. Una de las Por cosas que algo no lo habrán hecho, ¿eh? yo no estoy de acuerdo. No voy a entrar en ese debate aquí de por qué o no, pero esas Claro, conversaciones que tenía por privado con mis amistades mías, le digo, conmigo no pueden contar para eso. Tan claro. sencillo como que si lo hacen es problema de ellos, pero conmigo no me interesa. ¿Cómo, cómo Adrián te ayuda? Primero, ¿qué valores transmite la vacua? Ok, básicamente, cuando tú te presentas, tú debes ser buen hijo, buen padre, buen amigo, buen hombre. Esas son las bases de la religión. Que siempre han habido personas del ambiente, eso no se puede negar. Sí, porque Eh, esa es la parte que más se ve de la vacua. Cuando tú hablas de la vacua en el mundo urbano, en la calle, en los barrios, delincuencia, siempre es la parte del ambiente, o el ambiente. Y no es fría, etcétera. que no haya ambiente en los plantes. Tú un plante, tú lo respiras, testosterona, hombre, tomando, no entiendes, eso no es. Que ya hoy en día se hacen fiestas a puerta abierta en Matanza, con familia. Cuando tú haces la fiesta de juego, por ejemplo, el cumpleaños de juego, tú invitas a toda tu familia, tus cuñadas están ahí, los hijos de tu recogido. Es una familiaridad, bro. Es una Es una religión bonita, hermandad. es una hermandad, tiene una liturgia bella, bro. ¿Qué es lo que Y es muy despierta eso? interesante. ¿Qué es lo que Es muy despierta todo interesante, eso? Adrián, porque yo Dime. tengo entendido que ustedes, como sesión religiosa como tal, ahora me pones el mensaje, pero Ujú. sesión religiosa como tal, ustedes hacen una vez al año o 2 veces al año, pero lo que más hacen es ayuda al prójimo, porque por eso es que son una fraternidad también, porque lo que más hacen es preocuparse por su Jecobio, que es hermano en Abacuá, Tú lo tienes que que más hacen es labores fraternales, ¿verdad? Mira, es de las dos. Tú tienes una vez al año o dos que plantas o lloras, que cuando se muere un acorio se hace una actividad y cuando se planta es para iniciar nuevos miembros. En cada junta tú tienes que pagar una mensualidad y ese dinero lo va al tesorero de juego y se usa en lo que se decide en juego. De hecho, Claro. ya el juego mío tiene su casa hecha ahí en Red, la atrás del arco iris y hecha por nosotros. Y por los hijados nosotros también, que aportaron dinero también para eso, no quiero darle eso afuera. Y entonces cualquier plantar de esos huevos, plantan en la casa de nosotros. Pero sí se apoya a muchas personas. Yo tengo que también mencionar a una gente, no sé si vive todavía, le pegó de nosotros, a Alfredo, que él era el hermano de un vecino mío y me ayudó muchísimo a mí con iniciarme y todo aquello, ¿no entiendes? Y el tico de Cueñón de Aguafó también, que para mí fue un padre, de una eminencia en, en indicarte la vida, cómo la debes llevar, cómo no perder el piso, ¿me entiendes? Esas cosas que... Exactamente. Mira lo que dice Rolo, que es un amigo en común. Gracias, Rolo, por el super chat. Gracias, Raúl. Dice Rolo, en Cuba los Castros se dedicaron a denigrar a todo tipo de religión. Yo Ujú. trabajé 10 años en los puertos de La Habana, entre muchos abacuás, y la mayoría eran hombres decentes y de principio. Ya, de eso quería hablar. 1876, desde la colonia somos vilipendiados, no sé cómo lo quieras llamar, Sí, 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 dicho mal. Eh, Nos decían ñañigo, la palabra ñañigo es una palabra despectiva. Al que se lo quiera tomar, eso no creo que te tan. Y en el 1876, debido a broncas que habían entre potencias y eso, y en la calle, ellos hacen la ley del bandolerismo, que fue prácticamente para reprimir a los abaguas. eso estamos hablando de los españoles, Sí, 1876. sí, después vamos a llegar al 59, pero es más o menos por eso, por ahí. Personas así que hicieron muchísimo por la religión, todo el mundo dice Andrés Petit, y él se llama Andrés Facundo de los Dolores Petit. Él hizo Eva Cocó, y después creó una potencia que ahí empiezan a iniciar los blancos y mestizos. En ese tiempo hubo muchísimos problemas debido a la información que ando recopilando para el libro. Habían fuertes pugnas y broncas a machetazos y puñaladas y todo entre negros y blancos. En el tiempo que Porque no no se quería. permitían a los blancos en los juegos, ¿verdad? Claro, Antes de Andrés Petit. ellos eran muy celosos con sus secretos.
hay que entender eso. Estaban personas que eran analfabetos, venían del África, por eso cuando las personas me ponen, no, porque esto se escribe así basado, dime tú cómo se escribe. No, es algo que no. Un día tuve una controversia con una persona, pues, no, esto se escribe así, dime tú cómo se escribe así, tú viniste de África para saber cómo se escribe. De hecho, ahora con esto de la investigación me doy cuenta que hay palabras que es increíble eso, que la diferencia que hay en el mapa, vas a ver palabras de Abacuá que se escriben distinto completamente a como lo escriben en español las personas. Eso fue Claro, en porque el... tratan de Ujú. darle una versión en español a algo que es un sonido. No es una palabra que viene en español desde África. Es un sonido. Y entonces por eso a veces Abacuá lo escriben con C, otras veces con K. EFIC se eh, escribe EFIP, EFIP. EFIP o EFIC con H, algo así se escribe. Ah, sí, 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 sí. Esas son Sí, liturgias de Abacuá. Ajá. están imitando un sonido. Claro, En, todo el mundo habla de la famosa leyenda no fue, pasó, fue real, de 1871 con los 8 estudiantes de medicina que participan en SEA Abacuá. Ahora en todo esto de la investigación me doy cuenta que uno de los estudiantes de medicina podía haber sido Abacuá. Aparte de haber podido ser hermano de, de leche, le decían hermano de sí. teta, de uno de ellos, podía haber sido uno de ellos, podía ser Abacuá. Si te Yo dio tengo igual, un video de eso. Sí, sí, sí. Alonso de la Campa y Gamba se llamaba ese muchacho de 16 años. Sí, ya. sí. Es bueno, Sí, usted pasa el aquí dato están para las mí, fotos de los 8 estudiantes el de doctor. medicina. Sí, Y sí siempre estuvieron presentes. El corneta de Maceo, Antonio Maceo, era Abacuá, era Abacocó y hizo incluso una marcha de la, a ver si me acuerdo cómo se llama la marcha, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero sé que hizo algo con la trompeta que tiene que ver en honor a los Abacuás caídos en combate y todas esas cosas. Quiere decir que, interesante. Mira, hay una pregunta de Ernesto Díaz, gracias por el super chat, hermano. Dice, hermano, pregunta sobre la doctrina y liturgia vacua. Lo que puedas decir, Adrián. mira, ¿Ustedes tienen liturgia? sí, claro. De hecho, como hablamos nosotros, yo conozco personas que te pueden hablar en ñanga como si estuvieran hablando ahora contigo. Wow. Mal O así. pueden hablarte de la película del sábado Hablando en en ñanga. ñanga todo el tiempo. 100%. Y la liturgia es bella, bro. La liturgia es lo que es secreto, más los secretos de la agua. Y todo lo que es secreto, destapa ese morbo, bro. Claro, Lidia Cabrera, disculpa la palabra, que si fue una hija de la gran puta, bro. Y el Lidia otro Cabrera, igual. ¿verdad? Toda esa gente son unos. Porque es que yo no me he metido a averiguar, no sé, cosas que no tengo que averiguar. Claro. Cuando lean el libro se van a dar cuenta de algo que voy a poner ahí que lo voy a dejar para cuando salga. Sí, Algo. porque los que no saben, Lidia Cabrera, que es una etnóloga cubana, Ujú, hizo una investigación y por ahí circula en la red una liturgia vacua escrita por ella, supuestamente que revelaron a ella y ella supuestamente ujú. escribe de todos estos ceremoniales de lo que estabas hablando de cuando muere algún hermano, que para los masones es honra fúnebre, para ustedes es lloro, ¿verdad? Llorar, Llanto, el es llanto. llorar, El exacto, llanto, el la llanto. muerte del hermano y le Nunca, hacen una no. ceremonia y todo. Pues muy parecido, los masones hacen lo mismo, lo que me imagino que no es igual la liturgia ni tiene que ver con la que escribió Lidia Cabrera. Tú Ah, dices eso. ella se acerca a Guay, incluso creo que tiene relación con uno de ellos, lo emborrachaba, le pagaba, a cosas que para poder coger la información. En eso, 3 personas se dan cuenta de lo que está pasando y lo que hacen es desvirtuarla en el 99% de lo que escribe. Por eso Dice cuando van a Blue, la red alguien y dice, ahora te respondo eso. No, porque Lidia Cabrera dice esto sale en tal lado. Yo ni me pongo a estar desvirtuando, perder el tiempo. Es como que me ponga yo a decirte algo a ti, un secreto de Amazon, tú no vas ni a decirle cierto o falso porque no te interesa. Eso no me, algo que no me preocupa. eso pasa mucho en la masonería, te puedo asegurar. Las Porque mujeres en la nosotros agua, también, claro, nosotros tenemos toque, palabras que son secretas y que son universales. Y mucha gente viene y siempre tratan de, porque leen algo por ahí, saben exactamente lo que leen. Entonces tratan de, y uno ni confirma ni ya, niega, ¿no? eso es algo Porque que es no lo me más, interesa. Pero sí, claro, claro. creo que le hicieron fatal. El Cuba lo reconocen como el escritor, el otro también. Los dos eran unos carrebates. Hablando en Es banco. Fernando Ortiz también, ¿verdad? Porque Igual. Fernando Ortiz también investigó mucho. Es hermano masón, fue hermano masón mío. Pero el Ajá. que lo llamó a usted de la masonería negra, Es como que Cuba. yo hubiese filtrado un masón por mediación de una puta y toda la liturgia de ustedes la hubiera sacado a la luz pública. Claro, no, Creo que está mal hecho. Haga lo que lo haga, está mal hecho. Te no, puse la está claro. comparación más o menos para que viera más o menos lo que Sí, sí, pasó. sí, sí. Con Y respecto a además que hay asuntos que son realmente sagrados, depende de la convicción y el fundamento de cada uno, y que para entenderlo, Adrián, por lo menos en la masonería, ujú, te puedes leer todas las liturgias que están en internet,
puedes escuchar a cualquiera que te cuente lo que sea, pero tú no conoces el secreto de la masonería hasta que no estás dentro de una logia. En el lugar más sagrado, en el Santo Santorum, cuando estás en la conexión que se crea con los hermanos en logia, Ujú. sesionando ahí con la liturgia abierta, con la Biblia abierta, que se crea una energía se llama el egregore, que eso no se puede describir con palabras. Y aunque yo quiera no contártelo, no puedo contártelo porque es inefable. La palabra que define eso es inefable. Y me imagino que con ustedes es igual. Ustedes Sí, tienen un secreto que es el fundamento de su religión, que no hay forma de que eso lo pueda contar nadie, ni escribirlo, ni nada, nadie porque que no eso se está adentro. vive. De hecho, hay Claro, personas en Rayla una vez se tira a la policía y una persona salió por una ventana con el secreto. Sacrificó su vida con tal de no que el secreto no llegara a manos de nadie. Por eso es que te digo que todas estas personas que hicieron esos libros son unas HP, para no decir la palabra. claro. No me parece leal. Alguien preguntaba acerca de la mujer. Nosotros tuvimos una mujer en la Y religión que Lu, ha leído la historia, Sicán, todo sí, aquello. Y acuérdense que en primera mente nada más vinieron los esclavos hombres, las mujeres no venían. Después la empezaron a traer para que ellos estuvieran más relajados. Es lo que cuentan. Y por eso, si es una religión de hombres, que somos misóginos, es mentira. Porque nosotros todos tenemos mujeres, hijas y compartimos en familia. Eso no los quisieron meter, ¿quién? Entró por la revolución. Nosotros, ¿cómo explicarte? Trataron de que el 6 de enero no salieran los niños no lo dejaran salir el 6 de enero porque hay juegos que plantan el 6 de enero. Y lo que querían era decir como nosotros nos robábamos los niños y los sacrificábamos, la leyenda negra. ya que nosotros sacrificábamos humanos. Eso fue una de las cosas que hicieron. Otra, ¿quieres que vaya por parte y después llegamos ahí, después del Como, 59? como quiera, Es podemos ir hablando. Prefiero dejar el después de 59 para lo más que te iba, es tarde, lo que te iba a decir. porque hay muchas cosas de esta historia que a mí me gustaría tocar. Hay una pregunta que hizo siempre un ojo que te ve. Ah, ok. Era que qué requisitos, porque no lo encuentra la producción, pero me está diciendo lo que era. ¿Qué requisitos se necesitan para ser abacuá? Además de ser buen esposo y buen hombre. ¿Qué más se debe ser? Buen hombre y buen amigo. En mi tiempo, no, más adelante de mí, mi abuelo decía que robar era la escuela, la vieja escuela de la decencia, no de la vacua precisamente, de todo, del cubano. ¿Hay un Robar mínimo de edad ¿eh? hay un mínimo de edad para iniciarte en el abacuá? Sí, sumamente es mayoría de edad, 17 años, pero hay personas que se han iniciado con 15, con 14, incluso si tú vas a sacar una potencia nueva y tienes un hijo de hasta 7 años, lo puedes poner de entrarlo en una canasta y ya es abacuá, ya lo vio todo. Y no estoy de acuerdo con eso porque tú no sabes ese niño al final lo que va a hacer. Puede salir buenísimo, puede salir, no sé, es que los niños no están preparados para nosotros inculcarle nuestras religiones. Te lo digo en caso mío personal, mi hijo tiene Chelergoa, que se lo hice yo por trascendencia y rara vez mira a su santo. Me dice, ¿por qué me iniciaste en algo que yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo? Claro, claro. Claro, Entonces, esto es muy pero delicado. básicamente es eso, más de 7 años ese. Eh, Dice Ernesto Díaz que si Fernando Ortiz reveló secretos que no debía. Bueno, realmente, bueno, no pero queda Fernando Ortiz relevado no era secreto, abacuá. no debía, no, eso es que, a ver cómo te lo explico. Puso cosas que están en todo internet, ya, firmas en Twitter están en internet, cosas de esas así, que eso está afuera del cuarto, eso no es que sea un secreto, eso, pero sí él trató de influir en cómo develar eso. Por eso hay una persona mayor que hizo una vez un programa y yo le dije, lo que estás hablando es una basura, pero bueno, si tú quieres repetir toda la mierda que te has puesto en internet, lo puedes seguir haciendo, no pasa nada. Pero que no tiene nada que ver con lo que es como que yo te diga, o dirá en inglés, I Sí, come because I wanna apply for a job. Tú no estás hablando claro. bien. I came because I wanna apply no entiendo. Y So, hay cosas que se nota que no es un iniciado. Es lo que me eh, estás diciendo. sí, que Que en el lenguaje que usa no usa el lenguaje que como lleva. dicen los hijos de Tigre, puede ser, una El cosa esa leopardo, del del leopardo. leopardo, y eso es basado en una historia que hay una plaza que en aquel entonces en África, no en Cuba, tenía que salir a matar un leopardo para poder tomar la plaza. Pero esa eran cosas de tribu, ¿no entiendes? Claro. Y de Es África. esa En área Cuba no hay ni leopardo. En esa área había que hacer eso, por eso es que hay uno de los atributos que se forra con piel de leopardo, Claro. ¿entiendes? Ahorita hablábamos Ujú, de Petit, y es una figura muy importante, por lo menos lo que la historia reconoce, ¿no? ujú, Dentro de la vacua. No solamente por esto del tema ujú, de los blancos, a crear juegos de blanco,
que no se permitían anteriormente, era solamente para ni siquiera mulatos, ni siquiera mestizos, No, ni no, mestizo siquiera no podías entrar. exactamente. No es que solamente los blancos. Entonces, pero no es solamente este aporte que hace Petit. Petit hace otros aportes importantes a la religión y a los símbolos, Más ¿verdad? importante de todo fue que él incluyó el crucifijo en la religión. Ya con Eso es eso había parte del como sincretismo, ¿verdad, sí, Adrián? claro, claro, sí. Porque cuando ellos estaban allá, ellos no creían en Dios. El Dios de ellos es otro Dios. Pero a Leo, él lo incluye en la primera procesión y entonces fue la persona que como que lo introdujo en el agua. Acuérdate que las religiones en Cuba fueron como evolucionando, le fueron agregando cosas, de hecho, hoy no es la misma en Cuba que en Nigeria. Y Claro. hay un video por ahí de una persona que estuvo en Nigeria y estuvo en Cuba, lo Yo lo iniciaron he en visto. Nigeria, pero en Cuba no lo reconocen. Y entonces hay como una contradicción ahí, pero todas las religiones como que ganaron algunas cosas y perdieron en otras. Nuevos símbolos, nuevas cuestiones. Y él Básicamente, introdujo la cruz, ¿verdad? él La cruz de el crucifijo lo el crucifijo. introdujo. Él introdujo el crucifijo. Yo creo que fue un visionario, brother. Hay Sí. una persona que se atreve a decir que es como una fábula de 4 o 5 personas, porque no se encuentra el récord de él en los archivos de ese tiempo, como Andrés Facundo de los Dolores Petit, pero sí se encuentra como Andrés Petit. Entonces, sí tengo fe de que el hombre existió y incluso tengo escritos de personas que lo conocieron, Yo he que han visto una llegado. foto en internet de él. Sí, ¿Es, sí. es posible que sea real? Si te digo, te miento, pero Y es dicen muy que sí, que era difícil. un mulato alto, que Es que estamos imponía, hablando del siglo XIX, que mitad del siglo imponía, XIX. que, que amó la religión como nadie. Él hizo crecer la religión, ayudó muchísimo a otras potencias a crecer. Es un ícono en la historia del agua. El agua influye en muchísimas cosas ahora en Cuba. Influye a diario en las palabras, ahí vamos a llegar más tarde, Sí, muy en la importante el aporte, sí. cultura. No, Eh, lo puedes decir los ahora. que estuvieron en Andrés saben que yo dije la clave y se me quedó el ecón. El ecón es como una campana escachada. Eso se ve en un planta afuera, aquí no estoy diciendo en el otro mundo. Tin, 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 tin. Y la En la campana. conga de Santiago, ¿dónde están? En Que la Conga de Santiago son llantas, pero ajá, yo he estado en La Habana y ajá. sé, yo viví en Centro Habana. Los Y, grupos musicales, exacto, exacto. Es esa eso campana. Ajá. eso previene del ecón. La clave, tac, 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 es la clave de la vacua. El guaguancó, ¿qué cosa es? Es prácticamente muchos de los gestos, lo que con otro, el guaguancó es como que tú la inyectes y entonces en ese juego, el baile y todo eso, tú usas los pañuelos, usas los rameas, es bastante similar, es como una persona dice y los otros le responden, que por ejemplo, los que están en Guaguancó cantando, en la valla Guaguá responden las otras personas y así. Eso es algo que también hay Toman de la mucho. vacua. Y el Le- lenguaje sobre todo, Adrián. El lenguaje sobre todo, ¿verdad? Hacer, chévere. no, para que mis Hay un palabras. montón de palabras. Uno de los músicos más, eso es, todo el mundo, Chano Pozo lo conoce, Manteca, que muere aquí en Estados Unidos. Era Introduce vacua. el tambor en, La rumba en la música en la cubana. música jazz. Eso fue un boom, ¿me entiendes? Hay muchísimo, déjame tirar aquí porque Tato Quiñones, Tato Quiñones. déjame ver, Chano Pozo, Tato Quiñones, Chano Pozo, Los Papines, tengo entendido que eran agua, tengo mil los copias con su papines. músico, que no quiero decir su nombre, no sé si quieren que Claro. de los más, Ignacio Piñeiro hace música agua. Los muñequitos de eh, Matanza, ¿tú Dicen que crees los que sí? muñequitos también es posible, no tengo, Tiene confirmación, pero es posible que sí que tomen de pasa la vacua. que hubo un tiempo en Cuba que no nos permiten plantar, que muchos abandonaron el agua por el partido, algo funestro. Yo Claro. les hice una historia, no sé, te lo dije por privado, que yo estoy conversando con una persona que es, para mí, uno de los que más en la historia actual sabía agua, ahora en mis tiempos, y él me dice, no, porque Mengano de tal hace esto mal, porque esto se hace así, así, pero Mengano de tal cuando tú te fuiste, el tipo estaba ahí. Se mantuvo ahí dentro de la vacua. Ponte que no Y tú, dijera el vaso trae agua, sino el agua trae el vaso, para el hecho es lo mismo. El claro, tipo pero se estuvo ahí. mantuvo. Eso Pero pasó sí mucho en se la mantuvo. masonería. Eso pasó mucho en la masonería. Cuando llega el cretino este de Fidel Castro al poder y toda su pandilla de delincuentes, muchos masones se fueron de Cuba por razones obvias. Eran clase media o eran gente que, por- porque no estaban de acuerdo políticamente, sobre todo, se fueron al exilio. Y los que quedaron en Cuba fueron perseguidos
fueron botados de los trabajos, de las escuelas, eso hay historias. Y quedó un grupo de masones muy pequeño que mantuvieron ahí, eran esos que daban como locos, porque se mantuvieron ahí, que esa gente siempre se les rinde homenaje porque mantuvieron por lo menos la fraternidad. Hoy en día ya no pasa igual, por muchas otras razones, y no tengo la misma opinión de los que siguen haciendo el trabajo que hacen en la sociedad cubana, pero eso es otro tema. Pero sí, nos pasa igual. Los que se quedaron mantuvieron las columnas, eso se dice mucho en masonería, mantuvieron las columnas de los templos. Los halcones, los templarios. Ahí está. Y entonces, sí, sí, lo mismo pasa con ustedes. El, Cuando, ujú, dime, ajá. Sí, sí, cuando sí. ustedes salen, que a mí me pareció genial lo que hicieron, que dijeron que no se iban a reunir con Díaz Canel. Yo llamé a varias personas, todo el mundo me tiró loco. Nadie quiso hacer lo que debíamos haber hecho. Y respeto el que quiera caerse. Yo no es que esté criticando a nadie, cabrón. Ahora, yo dije que no me voy a caer más. Esa canción de Camancola a mí me viene súper bien. ¿Cómo te voy a decir, mi hija, que yo me estuve callado? Yo no me voy a caer. Incluso me llamaron dos personas cuando estuve en el canal de Andrés, una persona que estimo muchísimo. Por eso es que no voy a ir más allá de lo que es liturgia ni nada de eso, para no tú ahí resumirme a lo que es la religión agua. Y yo hice una carta y la publiqué en un website y que nada más eran de Abacuá. Y la firmaron un poco de gente, no sé, pueden haber sido 20 personas. Llamé igual a unas cuantas personas para que lo firmaran. Yo no estaba diciendo como que la persona que había hecho eso era, ni no quise ofender, para que no empañar lo que yo quería hacer, que era la carta, que la firmaran personas diciendo que la persona que salió hablando, que dice que nosotros apoyábamos aquella Y la dictadura. desastre, aquella dictadura, que a mí no me representa. Te refieres a después del 11 de julio, ¿verdad, Adrián? Sí, que Para que se la gente se reúne de ubique de lo que Canet con está. una persona, el cual conozco, conozco toda la familia, y a mí no me representa, ni como cubano ni como agua. Vamos a olvidarnos del agua, a mí no me representa en ninguna de las dos cosas. Entonces, la carta mía era, tú no puedes hablar a título de la masonería si los masones no están de acuerdo con eso, es lo que pienso yo. Tú no puedes hablar a título de que los abacuá, cuando Entiendo todos los abacuá no perfectamente. estamos de acuerdo. Tú dices a título personal, yo apoyo esta picha porque yo me comía a Nicolás. Ok, tu maletín con ruedita y todo. Ahora, lo que no entiendo es que tú hables a nombre de los abacuá y no estás hablando a Nosotros nombre mío. apoyamos la dictadura, claro. Nosotros no, hablar a nombre Nos tuyo, pues meten un saco donde no entramos. Somos eh, demasiado para entrar ahí en ese bolsillo. a Así es. nosotros, tan Yo sé lejos como exactamente. en el 2005 es que nos reconoce a nosotros toda la... Hay lo mismo que lo reconoce ustedes, que es como una institución que reconoce a todas las entidades religiosas en Cuba. Sí, el registro de asociaciones. El registro de asociaciones hasta el 2005 no nos reconoce a nosotros como asociación. Nosotros no podíamos tener cuenta de banco, no podíamos tener nada de eso, ¿no entiendes? Como ustedes, que a lo mejor Sí, sí. podían tener, pues, no nos reconocen como eso. Porque siempre han tenido miedo. Y, hermano, si el 5% de los abacuá, yo no estoy diciendo a nadie que haga nada que yo no hice, y el 5% de los masones apoyaran solamente a la Dame Blanco, que fuera, o salieran todo el mundo a la misma vez, como lo dijo un chamaco en Cuba, que ya ni se acuerda nadie, fue trending 3 días y después lo quitaron, más nunca sabido el chiquito, está preso. Él llamó a todos los abacuá a salir a pelear con él por la calle. Así que no me acuerdo el nombre de él. Entonces, no es que yo Maybe esté Rolando diciendo Castillo. Pero no, sí, sí. que Yo lo me haga, acuerdo que pero alguien salió, sí, sí. Andrés me preguntó, ¿tú crees? Dicen que son como un ejército, son más que eso, son cubanos valientes, la mayoría, igual que los masones, creo que más del 40% de la masonería en La Habana son abacuá. Sí, 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 sí. Muchísimos apoyos míos son masones. Sobre todo en regla. Y En regla hay logias. Y en Es Santa más, Habana, en la gran logia que está en Carlos III y Velascoaín, ahí fue donde yo conocí la mayor cantidad de Acuá cuando yo viví en Cuba. y Porque muchísimos son relanos, sí, muchísimas personas vienen muchísimos son se relanos. llaman logias ultramarinas, las logias de regla. Y yo tengo muchos hermanos que sí, que eran abacuá y que además en la logia tenían tremendo aguaje. Yo me Mi acuerdo abuelo, con Ángel Santiesteban, el escritor, que ajá, Ángel siempre decía, porque ellos iban con tremenda rutina caminando. claro. Nosotros tenemos algunos movimientos ceremoniales cuando abrimos y cerramos las logias, que estamos en sesión, y ellos venían caminando con la rutina propia de la calle. Y Ángel, yo me acuerdo, yo me río porque me parece estar viendo a Angelito diciéndomelo. Estábamos en la logia, dentro de la logia, y Ángel me decía, a estos hermanos les duele un pulmón. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué vienen así mirados? Porque era la cultura. Y Ah, casi todos eran allá adentro ñanga, es decir, eran ecobios, eran hermanos de varios juegos. yo te dije, mi abuelo Miguel Esnobol, él fue fundador de la Real de la Logia de Regla, que es la Logia Bucaramanga. Ayudaron a hacer el panteón del cementerio. Los masones se portaron, para qué te digo, en casa de mi tía, que es muerta también, y pues, le llevaban comida, le llevaron dinero. A mi abuelo lo enterraron en el panteón de los masones en el cementerio de Regla.
So, me parece genial lo que hicieron. Y estuvieron a tiempo completo cuando él enfermó. Él estaba durmiendo porque ya estaba viejito, no podía ir a la logia, esas cosas, ¿me entiendes? Pero sí, la masonería siempre me pareció genial, lo que yo no me inicié yo por problemas que no vienen al Pero caso. eso es una cosa que tienes en ti, Adrián. Yo tengo entendido que tú también tienes fundamento de Palomonte, también tienes fundamento de Yoruba, por Eh, varios parientes antes, tuyos. antes de jurarme, antes de hacerme agua, siempre te decían que tú debías como que rayarte para tú llegar más firme a la agua, que sé yo, entonces me rayé. Pero me quedé Interesante. en el principio, en que yo no cogía que coger el fundamento, algo así, como ser tate y esas cosas. Y sí, después en el 2001 hice Ocha, hice Ochun. Orgullosamente digo que tengo hecho Ochun hace 24 años, 25 y es la de la religión Yoruba. No soy babalao, no me iniciaron en esa rama, pero sí soy santero, palero y agua. Y todas tienen una liturgia distinta, todas creen en un Dios que creo que es el mismo, lo que lo ven de distintos puntos de vista. Pero, Claro. pero sí. La moral universal es haz el bien y no mires a quién y siempre actúa con justicia. Sobre todo no hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti, que eso es fundamental. Y además es parte del sincretismo cubano. Cuando hablamos del siglo XIX, yo soy un amante del siglo XIX cubano porque ahí vinieron todos nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, y ellos formaron la mezcla esa que hace que la vacua, cuando se habla de la vacua, se habla de Cuba, porque la vacua es Cuba, Cuba, Cuba. Es una mezcla de África, pero con los elementos que le pone Andrés Petit, más otros elementos, que hace que se introduzca en la sociedad cubana como algo muy importante en la historia de Cuba. Y a veces no se tiene conciencia del símbolo que es el abacuá. Yo, sobre todo en Oriente, yo no tenía esa conciencia hasta que no viví en La Habana y tuve algún contacto con la religión de lejos, ¿no? No de Ujú. cerca, yo nunca, pero sí conocí a varias personas y además uno va teniendo contacto y uno no tiene conciencia de cuán cubano es el abacuá. El abacuá es puro Cuba, más que la religión yoruba, más que, porque es algo que es auténticamente cubano. Ni siquiera, como decías ahorita, en el Calabar, se practica como se practica en Cuba, ni se tiene esos elementos que tiene el Ujú. abacuá en Cuba. ¿Me Ujú. equivoco con eso o No, es no, más o está menos bien, así? está bien. Es que es completamente distinto. En ese video que yo vi, ellos explican que la persona que se inició en Calabar le explica cosas que ahí son distintas. Por supuesto, a él no se le reconoció. Ah, toma un poquito de té. Sí. Es interesantísimo eso, porque eso también me lleva a la segunda parte, Adrián. Bueno, Ajá. no se le reconoció, termina la idea que antes de tomar agua No que se estaba reconoce diciendo. si es principalmente en Regla, La Habana y Matanza, donde están la mayor concentración. En La Habana igual hicieron muchísimo. Ahora, Regla y Guanabacoa tienen más como que más historia de agua. Las personas en Marianao creo Regla, que tiene también. Marianao también. Las personas de Marianao conozco una maravillosa persona en Mocongo. Hacemos que estamos vueltas. Se Se me fue. requiere mucha Tranquilo. memoria para hacer abacuá, brother, porque Sí. ustedes tienen palabras que como no se usan normal, es como el idioma. Si yo no practico el inglés, yo lo voy perdiendo. Entonces yo no entiendo cómo ustedes tienen tanta memoria para recordar tantas palabras, porque yo he escuchado y es Yo no me increíble, tienen presenté un vocabulario. completo. Yo no me presenté completo como estaba, como si fuera a Es presentarme. más largo todavía, Adrián. Eh, Haces una liturgia, tú empiezas a saludar a todas las cosas, a todas las entidades, a todo eso. No quise hablar de nada de eso porque no. Tú Es que empiezas yo a lo he hablar visto en video. todo y después tú te presentas tú. Todo eso adelante es como 10 minutos más hablando. 10 minutos, hablando ahí en pura lengua que no Realmente una tiene nada que ver con liturgia el castellano. de una iniciación por mi plaza son 2 hojas para adelante y para atrás. Todo eso de memoria, porque ustedes no leen, ustedes lo dicen todo de memoria. Bueno, por lo menos Eh, lo que yo veo en los plantes fuera del lugar sagrado de ustedes, que creo que se llama Fambá, pero bueno, Después fuera de del, Famba, fuera, sí. exacto, en la Eh, puerta, cuando hacen los llamados, que están en el patio, todo el mundo está en la ceremonia, es Macromafia. largo y es de memoria, Es porque contenido pequeño. generalmente en la masonería las logias que sesionan de memoria son logias muy específicas. Por ejemplo, la logia del Rito York, yo viví en Cuba, sesionábamos de memoria todo, pero la mayoría leen, porque hay que aprenderse un libro, ¿no? Cada liturgia es un libro y cada grado es un libro. Entonces, generalmente se lee, pero ustedes lo hacen de memoria y lo hacen ahí como están narrando una historia, que se ve que todo el mundo está prestando atención porque están Muchas, diciendo algo. muchas personas lo hacen de memoria, pero cuando ya tú sabes lo que estás hablando, es como si estuvieras hablando en inglés para que tengas una idea. Claro, te vienen las palabras ahí en el idioma. Sabes que tú a lo mejor te equivocas
diciendo, no sé, a ver cómo te lo pongo para que no. Sí, hay una palabra que tú No voy a puedes hablar de decir, Río, pero tengo que hablar antes y hablo después, pero sé de lo que estoy hablando. No sé si claro, entiendes lo que te digo. No es, hay quien se lo aprende carretilla al principio. Por eso es que de por qué, porque yo aprendí, creo que fui un privilegiado, aprendiendo con eso que tú dices que sale afuera del cuarto, que es larguísimo. Eh, Ozuna, Legoñón, era una eminencia. Hablaba que la voz se le rajaba, bro, con un sentimiento que tú decías, el que le gusta la cosa, decía, el tipo es mejor haciéndolo, el mejor era haciéndolo. Alfredo de Osuna, personas que viven. que Dios lo tenga en la gloria. Tipo, aprendí ¿Cómo se llama? con, ¿Cómo se llamaba? se llamaba Alfredo Osuna. Alfredo Osuna. Aprendí con el Tuto, aprendí con Alfredo, aprendí con el papá de Felipe, con Felipe, un amigo mío que está aquí en Miami también. Aprendí con Evelio Carabela, uno de los mejores Isue que tiene Cuba, sin quitarle a nadie, para mí es un monstruo en la religión. Eminencia. Con Armenio, que también es muerto. Es que mi juego, al ser tan viejo, dio como una logia buena que dé otros frutos y abren otras potencias. Muchísimos de salieron de Acuerdo. Sí, hay logias que son logias madres, que son logias que paren buenos iniciados y esos buenos iniciados crean buenas logias, por decirlo de alguna forma en masonería. Me imagino que con ustedes igual, porque además, eso es algo que quiero. Tú fuiste iniciado, Adrián, en un juego y después creaste otro, ¿no? Creé otros así. Exactamente. Y el juego donde fuiste iniciado es un juego del siglo XIX, tengo entendido. A mano Por en Barrio la, Campo, uno de los más viejos. del año 1800 y tanto. 1876, si no me equivoco. 1876. Es decir, bien cerca de la época esta de los estudiantes de medicina, de Hoy toda en esta día se historia. recoge como uno de los juegos más viejos que hay. Pero te digo, Duda. hay otros juegos que tienen unas fechas que nadie puede decir si es cierto o falso, porque ellos dicen que sí, como ese que te dije, 1917 era, 1817. Y Déjame buscarlo aquí. 1817, sí, sí. 1817, Eh, abril de 1817. los que me conocen saben, yo padriné a Flecha, y el Flecha 1817. Es ese juego, no fue que yo te lo estoy diciendo porque yo me lo dijo alguien y nada, ¿no? Pero sí Sí, es que hay yo no lo potencia dudo. viejísima y me imagino que muchísimos videos tienen que haber otras potencias que se le dice como que están durmiendo En porque se murieron masonería. todos los integrantes y se ateren bajo más. Claro, Después vienen otras claro, claro. personas jóvenes y lo levantan. En regla se dio un caso de eso. Juego que casi todas las plazas estaban muertos y ya no estaban funcionando y jóvenes levantaron esa potencia. Es decir, se integraron a la potencia y le dieron Y la, vida, le y la empezaron a levantaron, sesionar de nuevo, a comenzaron de tener. nuevo a levantar el juego, más o menos se llama eso. Palabras que te digo que están en la vida diaria, hacer, monina, eso es no, lo normal, pero te voy a decir unas cuantas ahí para no. Sí, El peón es sangre, Ocambo es viejo, eso lo sabe todo el mundo. Chequereque, corazón, morobo, cabezón, o cabeza, no cabezón. Oye, este tiene tremendo morobo. sí, se dice. Hacer es como un saludo a nosotros, hacer es vuelta. En Boria es el chivo, en Tomiñón los pies, Moninas, hermano. Tengo una anécdota de alguien que le decían Monina, porque él le decía Monina a todo el mundo. Un tremendo tipo, bro, falleció no hace mucho. Y era ñangue y le amaba su religión también. Múcaro es blanco, Min Barrón, Cufón, Casa. Se me va alguna. Chévere, chévere, tengo Chévere, entendido que es Abacuá Jefe. también. Ahora mucha gente se dice en tanque, viene más o menos por ahí Tienen derivaciones de palabras Abacuá. de palabras en Abacuá y el cruzar mismo, muchos muchachos cruzan aunque no estén iniciados en la religión, sabes que es como, Sí, sí, eso es un los saludo. saludos, claro. Eso se ve a simple vista, eso no, cuando Sí, se sí, sí, es que yo ahora, un beso, lo reconocía, que sea, sí. yo en Centro Habana, Ujú, yo viví en Carlos III entre Marqués González y Oquendo. ujú. Y cerca ahí, Pueblo Nuevo, de esa zona de Centro Habana, yo a veces en las esquinas veía los saludos y yo me percataba de que eran saludos raros. Y, ¿cómo se dice amigo? Dice Jordani Castro. Amigo es hacer, ¿no? No, Eh, hacer es saludo. Un A- saludo a amigos, amigo hermanos de Gobio, puede ser Ecovio, puede ser Monina, de quizás, ¿no? Gobio. Monina también puede ser, sí. Claro. Yo me acuerdo, fíjate cómo es, Adrián, ahora escuchándote, fíjate cómo son estas cosas de la propaganda que han tenido, la mala propaganda que han tenido ustedes, que Ujú. en Santiago de Cuba se decía Monina es un conjunto de haceres de monos De apestosos. monos apestosos, ajá, sí. No me digas Monina.
en la calle nosotros nos decíamos compay, que es muy natural de Ah, Santiago, sí, sí. o nos decíamos acere, o nos decíamos consorte, o cualquier otro. Pero Mm, cuando alguien te decía monina, era una derivación como peyorativa, como algo malo. Te decían, ajá. oye, no me digas monina, que monina es un conjunto de monos Hermano, amistosos. Y realmente no, es monina es una palabra vacuada que significa amigo, hermano, ¿verdad? amigo, sí. Exacto, es algo bueno. Sin embargo, la propaganda hace que lo veamos diferente. Y ahora en la religión abacua, hoy por hoy hay médicos, ingenieros, personas que han ido a la universidad. Un amigo mío era historiador, el emperador juego mío. Yo más nunca he tenido relación con él, llevo 21 años fuera de Cuba. Era una persona muy, muy educada, Robert. Y él estuvo haciendo un trabajo de tesis acerca de la vacuna. Eso, si ve este programa, a mi saludo me código. No sé años que no sé él. Cuando nosotros hablamos en privado, yo siempre te digo que el Abacuá necesita libros que se hagan, que se escriban, con lo que puedan decir, ¿no? Pero Ujú. sobre todo de la historia de ustedes para que no muera esa tradición, porque como es oral, cuando es tradición oral se pierden muchos elementos, ¿no? En el, del dicho a lo que se dice, a lo que Ujú. el otro dice, termina degradándose la historia. Así que siempre los inspiro a ustedes a que escriban, que dejen libros. Por ejemplo, la masonería tiene sus libros de historia, narra muchas de las cosas de que vivió la masonería en todos los tiempos en Cuba y fuera de Cuba también, por eso sabemos un poquito más de la historia. Y eso sería, es una exhortación, ¿no? Que te hago a completar esa Sí, investigación, mi brother, estoy, porque es muy importante para ustedes y para el mundo entero y para Cuba, porque ustedes son Cuba. Si ¿qué es lo que nosotros no? hablamos de nacionalidad, hay que hablar de la vacua obligatoriamente, que sea en la parte occidental de Cuba. Es algo que no lo quiero hacer a la ligera, por eso es que me estoy demorando tanto, bro. A veces tú sabes que el tiempo me es súper. A veces yo mi programa lo preparo media hora antes de hacer el programa, porque soy de trabajo el día entero. Pero es algo sí que me tomo en serio. Aquí tengo bastantes escritos, he dado, iba a dar 13 nombres, las 13 plazas que salieron en mi potencia por primera vez y no lo encuentro ahora mismo, que de hecho tengo pensado mandar a hacer una taja en Cuba y que la pongan en el patio de mi juego, de mi potencia, de mi juego, a Aguafuego. Algo que tengo pensado hacer con los 13 nombres o 14 de los primeros que se iniciaron en Aguafuego. Sobre la Eso es muy investigación, no estoy importante. haciéndola a la ligera, es algo que me ha dado información que para qué. Es rendir homenaje a esos hombres, brother, porque yo Y lo sí, digo también, ustedes son muy anónimos, ustedes han sido muy secretos, muy discretos toda la vida. Incluso los 5 hombres negros que murieron tratando de rescatar a los estudiantes de medicina que estábamos hablando ahorita, no se conocen los nombres exactamente de ellos. Se conoce nada más que uno que era que tenía el apellido de Aloncito, que era el menor de este que estábamos ujú. hablando, el muchacho de 16 años que se dice que era Bacuá también. Esta es la tarja que hay. Ahí Pero está, no sé si en esa es en Regla. homenaje. No, esa está en La Habana. Está en La Hay Habana una, Vieja, creo, hay una en Regla. donde los mataron. Disculpa, hay una en Regla afuera de la iglesia que se hizo en conmemoración al 6 de enero de 1836. Que Es decir, Carrasco, cuando el día de plantaron la por vacua, primera. Claro, se va ahí y ahí empiezan a, a saludar, a hacer liturgia a las personas, a recordar a los ancestros, a esas cosas, a recordar esos tiempos, ¿no entiendes? Que se fueron, que personas que ya no están, que eran valiosísimas en el Abacuá. Yo tuve un apoyo que no fue Martín de Regla porque se quedó conmigo, María, y le salvó la vida. Y a última hora, dice, ajá, y dice Ernesto Díaz, gracias por el super chat, brother. Dice, Adrián Sánchez de Coyo, ¿tienes canal? Sí, construcción tiene con un Adrián, canal. Ahí está. Vamos a poner el banner, por favor, producción. construcción con Adrián. Y es un canal activo y bien interesante. ¿Y No qué se habla cosa? de- Yo no hablaba con mi canal para que no. Yo hablaba no en se el de habla de Anaya y en el Bacuá, tuyo, no se no es habla. algo que me. Exacto. Que, no ve. Es este banner que está abajo, Construcción con Adrián, para todos los que puedan seguirlo, por favor, apoyen este canal. Es más bien de negocios, de construcción, de real estate. Siempre Inversión. hablamos ahí de todo, hablamos de política, hablamos de actualidad, terminamos haciendo debate de todo un poco. Yo creo que ese, Pero ese espacio se merecía. Yo siempre tuve esa inquietud de poder transmitir y poder darle un espacio a otras personas que a veces es prácticamente imposible porque hay formatos de canales que no te permiten entrar. Y igual que en el caso de los invitados, yo trato de tocar la parte personal de las personas. Ya los otros los conocemos de las redes, Brian, Yamila, lo que sea, este mismo señor que traje que nadie
lo conocía, que tú lo conociste, que me parece que es tremenda persona, Martín Sabater, Martín Sabater. sí, Yo lo hermano vi, mío yo de dije, logia. aquí hay una historia, aquí hay algo que Voy a dejar, tener pronto aquí, que bien, me alegro. Él me Dios estuvo mediante. diciendo. Y entonces de eso trata el canal y de educar a las personas. Yo no enseño a la gente a poner bloques, sino a no equivocarse cuando compran casa, cuando compran lotes, con esas cosas. Pero sí, quería Eso tiene también tanto valor como poner bloque, brother. hablar de muchas personas que fueron súper valiosas para la religión. Chuchu Capa, el gobio mío, Manolo Pardo era un tipo que le apoyó muchísimo a la religión, el Chibri, el Tuto, Leal, el gobio mío, el Isunegüe, Armenio, el gobio mío también, él pegó, el papá de Felipe, un gobio mío, Osuna, el Cueñón que te hablé, y a los que están activos, a todos los que están en Cuba, les mando un saludo, al Chivo, a Pedro, a Menito, a Evelio, a Tommy Gegovio, les mando un saludo por aquí también, si me ven, aquí saben que yo sigo en contacto con casi todos ellos. Más o menos, si tienes alguna otra pregunta que quiera que te responda, me la haces sin Sí, sí, pena y sí. yo te la respondo. Quiero, antes de pasar a después del Ah, 59, después porque 59 es lo que te quería. sí, Ajá. claro, claro, pero antes de pasar a después del 59, porque es una parte que me interesa mucho y que tiene mucho que ver con la actualidad, que es donde vamos a aterrizar fuerte ahí en la actualidad, porque yo sé que lo están esperando en el chat. Y Ujú. realmente es un tema controversial que vas a tocar como puedas, pero Sí, sí, yo no, lo voy a tengo, tocar. Después 59 claro, yo no. tengo mi opinión con respecto a cualquier religión en Cuba que tenga algún vínculo con la dictadura cubana y sus miembros, especialmente los masones que me dan mucho asco. Ellos no son hermanos míos. Cualquiera que sea comunista en la masonería en Cuba no es hermano mío. Yo no lo reconozco como tal porque no se puede. No se puede ser masón y comunista al mismo tiempo. Pero Ah, antes no, de llegar al 59, quiero preguntarte, Adrián, porque a mí me interesa mucho la parte de los valores que ujú. aportan ustedes a la sociedad y a sus miembros, lo que transmiten ustedes en seriedad, porque yo, por lo menos, la experiencia que yo he tenido con los abacuás, que yo conozco, los hermanos masones míos, contigo que has venido a mi casa, hemos compartido la familia, tu esposa, mi esposa, es siempre de personas correctas, Ujú. honorables, caballerosos, respetuosos hasta niveles realmente que uno se siente incómodo por el respeto que ustedes siempre emanan, en el sentido de las palabras precisas, el gesto preciso. No hay, yo no he sentido, por lo menos con todo lo que yo conozco, pero ¿qué significa para ti el abacuá en tu vida diaria? ¿Cómo te ayuda a ti como persona, a tus negocios, a actuar en en la sociedad, con tu familia? ¿Qué significa para ti eso? De entrar en el tema del Yo 59. sí, yo soy orgulloso de ser lavacuá, es algo que me toca. Yo digo a las personas que me gusta más que el que de chocolate y el dulce me mata. Entonces, en forma cubano vernacular. Sí, sí, sí. Y sí, me formó en la vida, bro. Yo me formé solo y tuve personas al lado mío que me ayudaron a la formación mía como hombre. Los que me conocen saben que yo, como cuáles los pasos míos, familiar. Mi casa es un templo. Yo no es que ande, yo no bebo, yo no ando metido en casa de nadie y no le falta respeto a nadie. Yo creo que me he comportado en la vida bien y se lo digo a todos los que son escogidos míos. Tratábamos muchos muchachos que estaban como que se inclinaban más hacia el ambiente, a traerlos al lado acá. Mira, esto no es solo ambiente. Muchos hombres buenos se han forjado en el Abacuá, personas que entraron buscando hermandad, personas y la encontraron. Antes del triunfo de la revolución, muchos se juraban por tener trabajo en el muelle. La mayoría de los Abacuá trabajaban en el muelle, eran personas como que, si no analfabetos, con poco nivel escolar. Por eso es que muchos hablaban como, eh, ay, como lo digo, que no, de verdad, como que no hablaban correctamente. Claro, Tú sabes, nosotros ya que cuando tú tienes otra formación, a la hora de expresarte te expresas un poquito mejor, ellos eran menos, pero no dejaban de ser tremendos caballeros y tremendos hombres. Hay una persona que era para mí uno de los tipos más religiosos en regla, y lo quiero tocar porque lo conocí, era un súper, y tenía problemas. Eh, a ver si me recuerdo su nombre, bro, ya se me fue un momentico. Te voy a decir más o menos, anda cachita para la escuela. Bueno, te voy a hacer la anécdota. El mogongo juego mío Pepe, se llama Pepe Puñalá, y se lo llevaba para su casa. Le decía, ¿qué quieres comer? Decía, aló Kiko y Caco, Carinoa. Tú lo mandabas a buscar las hierbas de planta y ahí él estaba. Tú tenías un llanto y él estaba el diente la noche entera contigo ahí. Le gustaba era ese trago fraternal. claro, con todo el mundo. Los hermanos lo iniciaron en la religión. Los hermanos, uno es Jamba una potencia y los otros son Plaza de la Potencia. Pero era un tipo, bro, de tan genial, bro, de que
tú conversabas con él y se ponía celoso cuando tú andabas con otro. Y entonces el Pepe le decía, ¿qué quieres comer? Le decía, aló, Kiki, caco, arroz picado y platanito. Pero para no hablar y tener problemas, era un tremendo religioso. A eso hay que exaltarlo. Y muchísimos hombres que quieren esa religión, que hoy por hoy todavía la mantienen en pie, apoyando tierras nuevas, apoyando muchachos nuevos. Yo creo que a los jóvenes hay que pasarle la información. Eso no se puede quedar como en los tiempos de la colonia, que no querían darte las cosas, que te las daban verbal, no te las daban por escrito. Eso que tú dices es cierto. Esa liturgia que no se pierda nunca. Cuando yo me fui de Cuba, le dejé los libros míos, que estaban brutales, escritos con notas de personas súper, en su tiempo eran animales. Y yo tenía libros de eso, los dejé en Cuba para eso mismo, para que no se perdieran y pasaran de generación en generación. Tú ves una persona en tu potencia que tiene inclinación a aprender, entonces tú te la acercas y le das la liturgia para que no se pierda, para que esa religión no se pierda, bro. Y sí, me formó en la vida, bro. Sí. No, Yamilé pregunta que la firma de Palo, me imagino que de Palomonte, sí, no, no tiene ¿tienen alguna conexión con los Abacuá? nada, nada que ver. Es que son etnias diferentes, ¿no? Son corrientes diferentes. Una cosa es el Bantú, Tanto y otra cosa es el Yoruba, otra cosa es el Arará, otra cosa es los Mandinga y otra cosa es el Calabarí. ajá, Exacto. Y ustedes son Calabarí. Lo que pasa es que trabajo. por tu ascendencia tú tienes también de Bantú, tienes también de Yoruba y tienes también de Calabarí, la A mí una religión. cosa me llevó a la otra. Si hubiera nacido a lo mejor en el Vega, a lo mejor hubiera sido Pepillo o al lado de Rock Gozo, no sé, supongo. Claro, claro, Pero porque que depende Herrera, del ambiente. Claro, claro. no O es en que Herrera Santiago no de hubiera Cuba a lo Pepillo, mejor fuera. no es que Herrera no hubieran Pepillo, sino que no era lo más popular. Eh, Claro. y entonces, pero sí, orgullosamente practico las tres religiones y en mi casa había una contradicción ahí. Yo tenía tíos míos que eran santeros y tenía tíos míos que eran cristianos y otros que eran testigos de Jehová. Mi tía Ana María Esnobol, que Dios la tenga en la gloria, era testigo de Jehová y era tremenda persona igual, ¿no? Y mi abuela era católica. Es que el cubano es muy religioso y eso nos Ujú. lo trató de quitar el comunismo, el maldito comunismo nos trató de sacar a Dios, bro, de nuestro fundamento y nuestra crianza, que nos hacía personas con educación sin instrucción, porque a lo mejor no eran ingenieros licenciados los cubanos en el siglo XIX o en Ujú. el principio del siglo XX, pero sí tenían educación. Eran personas correctas, que sabían cuando algo era inmoral, cuando algo era los hombres le daban el frente a los problemas y no la espalda como ahora, que uno ve la cobardía y las cosas de nosotros. Antes de terminar esta primera, estoy anunciando terminar hace rato, pero es muy Dime, dime. curioso y de verdad es una bendición tenerte aquí, mi brother. Te agradezco muchísimo, Adrián, lo que Tranquilo. estás haciendo por mi canal y por la información, por despejar un poco algunos mitos, ¿no? Yo no estoy Usted, mirando el chat, caballero. Si no saludo en el chat es porque no quiero mirarlo, no quiero que si alguien ponga algo, no perder no, el chat, tú sabes que mi chat es bien saludable Pero tú sabes que siempre y hay alguien siempre, que si no ha querido mirar el chat por lo mismo, pero un saludo a todos los que están ahí saludando, preguntas que tengan, yo se las respondo, no pasa nada. Me extraña que no hayan preguntado por ahí lo que pregunta casi todo el mundo, pero bueno, déjame dejárselo a ellos. que sí, que sí, Que si bajan a sí, post y esas cosas, que si imagínate. van al pozo. Eso lo preguntaron en En Andrés, sí, Andrés, sí. digo, milagro que no haya salido hoy. Yo no estoy mirando el chat, no. Ustedes tienen funcionarios dentro del juego, Sí. diferentes funcionarios. En la masonería nosotros hacemos elecciones todos los años, Funcionario, sí, sí, como cargos, ¿no? sí, Como sí, como, sí. encargados o no sé Ajá. cómo llamarle, como Ah, directivos o posiciones. hay una persona eh, que está encargada del libro, va a escribir todo lo que se habla en junta, una persona que recoge el dinero, que es el tesorero, el que lleva la junta. Se hacen dos juntas, una de plaza y una de Bonecue. En la de plaza se hablan de cosas que se pueden hablar y los bonecos no tienen acceso a ellas, después se habla con ellos. Y después Oboneco es como si fueran los iniciados, ¿verdad? Los aprendices. Bonecue ya tú eres abacuá. Ya eres Iniciado, abacuá, pero ya no has tú eres abacuá. llegado al nivel superior, Al ¿no? nivel, ¿no? De un nivel de ser plaza de la potencia. Y sí, sí hay como cargos, no sé cómo lo quieras llamar, cargos. Los cargos de ustedes son electivos, es decir, son vitalicios o son Ujú. temporales, que No, ustedes los cambian a cada rato. no, una vez que a ti te consagran por esa plaza, ya tú eres esa plaza de por vida. No se la puede tomar nadie hasta que no tú hagas invite. Y no Y importa si estás en Cuba o fuera de Cuba, ¿verdad? no, lo que se hace en muchas ocasiones es que se faculta a una persona por tu plaza, porque si tú estás fuera de Cuba, yo 21 años fuera de Cuba, no puedo pretender que esa gente no planten por culpa mía. O Claro. sea, hay una persona que se interesa
por esos conocimientos que le gusta Isue, le gusta MPO, le gusta, entonces Las funciones esa que función se delega desempeña en esa. otra persona, se delega en otra persona. Interesante. Aquí decía Raciel Libertad, un abrazo, Ujú. Raciel, que Saludos a usted. indíceme, el iniciado es indíceme. Indígena, pero ajá, sí. Los que están para hacer, no son indígenas hasta que no se juran, pero eso es una, en sí los iniciados son Amanizún. Ya indígena es cuando tú estás parado en la fila, que estás afuera de la fila para jurarte. Ya. Puede decir que pasa la parte esa de prueba, Ajá, ya el y que ya. a veces dura 7 años. Ujú. Te lo Puede durar presentan, por ejemplo, cuando te presentan y después que te juran. El el tiempo que juramento es el que te inicia en la, se ¿no? juraban 7 solamente. Ya hoy ya aquello se fue, se juran muchísimas más personas, pero tenías un tiempo que tenías que esperar porque no te tocaban, ¿entiendes? Podía Claro. ser un año, podrían ser 2, podían 3, no sé, según la potencia. Según tu criterio, Adrián, ¿por qué no se han abierto nuevos juegos en otras partes de Cuba? Ya después de 200 años, de 100 años de Abacuá en Cuba. ¿Por qué se Eh, mantiene tan estricto en Cárdenas, Matanza y La Habana? la mayoría de los iniciados, por ejemplo, en Cárdenas, en La Habana o en Regla, son de Regla. El juego mismo una vez trataron de llevárselo para La Habana y dijimos que no, porque nosotros nacimos en Regla y la mayoría éramos de Regla. Si tú quieres que tú no tenés que coger la lanchita o una hueá para venir a tu junta, no te hubiera hecho Aguafuerte, te hubiera hecho otro juego. Claro. Y siempre estuve en contra de eso, de que se llevaran el juego. Es como algo que te toca, no sé, que tú te identificas con eso. Y entonces, para eso pasar, tendrían que venir, por ejemplo, yo tengo muchos de COVID en Centro Habana y que ellos quisieran sacar una potencia en Centro Habana y nosotros lo íbamos a apoyar y ellos iban a sacar esa potencia y eso iba a ir a Centro Habana. Por eso me supongo que a Oriente no llegó porque como no permitíamos jurar orientales, no salieron como una masa de personas de Oriente que pudieran decirlo, ¿tú sabes qué? Ya aquí todo el mundo es plaza, me va a sacar un juego en Oriente. Es Claro. la explicación que más o menos por ahí va. Debe ser. Porque la masonería funciona por carta patente. Por ejemplo, la masonería, si hay 7 maestros masones, pueden hacer una logia. Ujú, 7 maestros masones se juntan, le dan una carta patente que es una autorización de otra potencia, es ujú. decir, de una madre logia o de una gran logia, le da esa autorización y entonces con esa carta patente fundan una logia, sea donde sea. Sobre todo mientras en un territorio más distante, mejor. Por eso la masonería es universal y tiene logias en cualquier parte del mundo. Y es más o menos con los mismos principios, liturgia, dependiendo del rito. Pero funciona así. Por eso llegó a Cuba, porque Albert Pike acá le dio carta patente a Andrés Casal. Casal fue a Cuba y es curioso, porque la masonería eh, se funda, la masonería actual, hay indicios de que existió anteriormente, pero se funda como tal en 1857, casi 20 años después de que ustedes los Abacuá crearon la primera potencia, por lo menos oficial, Especial, ajá. que fue en el 36. O sea, y la masonería se considera algo, porque la masonería se ha escrito, hechos, todo lo que yo hablo siempre, la masonería aquí en el canal, se considera algo bien vinculado a la libertad de Cuba y a la historia de Cuba. Dime tú, el Abacua, que es de 20 años antes de manera oficial. Lo que pasa es que se quedó en esta zona occidental y por eso a lo mejor tuvo menos incidencia sobre todo en las guerras de independencia, Se etcétera. Pero bien necesita interesante se necesitan 13 plazas mínimo para poder sacar una potencia nueva. para sacar una nueva tierra. Y personas que ayudan a hacerla, que porque tú como no puedes llegar al secreto todavía, tienen que haber personas que ya sepan y que son los que están al cargo de toda la liturgia, de todo lo que lleva poder sacar una potencia. Que es Claro. donde está el problema y todas son independientes. Eso es bien difícil. Muy pocas personas tienen la habilidad esa, de poder decir voy a empezar una nueva potencia. Sí, porque eso también es una responsabilidad muy grande, sobre todo con el secreto y con las cosas que para ustedes son sagradas, que se Ujú. cuide, que haya fundamento detrás de eso. Por eso son tan celosos con expandirse, me imagino. Sí, sí, hoy por hoy hay muchísimo. Cuando yo cogí plaza, sacamos la tierra Correón, habían como 90 y tantos juegos. Hoy hay más de 300, yo creo. Estoy viendo que habían más de 200 en La Habana y más de 200. Donde menos hay es en Cárdenas porque es más chiquito, pero también hay un montón. Hay Que como aproximadamente 50.000 abacoa en Cuba actualmente. Estoy leyendo. imagínate 50.000, 10.000 nada más, ¿verdad? Y Un 10.000 más. 10%, 5.000 nada más. 5.000 y 5.000 y 5.000 del otro y 5.000 de la sociedad y 5.000 de Guamanarana. No. No, hablar de esa parte. Vamos a entrar ya en la parte después del 59. Ustedes, la masonería tuvo después del 59, yo conozco la historia.
gracias al libro de Camila Costa, la cual le mando un saludo y apoyo a lo que ella hace. Camila es una excelente periodista independiente. Ujú. Dice Raciel, René, pregúntale si conoció a Roberto, Finovia o Y al Vané. final, obvio, imagínate, tú sabes cuántos Roberto yo conozco, pero si es Roberto el de regla, una persona alto de color él, de mulato, claro, creo que sí. Pero es que es prácticamente imposible conocer a todas las personas. Créeme que 50.000, de imagínate. vista sí conozco muchísimas personas, porque siempre estaba metido en todos los rícamos y sí conozco muchísimas personas. La plaza, Dice, dice Blue, ajá. Adrián, eh, explica qué es la plaza, la potencia y juego. ¿Cuál es la potencia y juego diferencia es lo entre? mismo. Potencia es cada potencia tiene un nombre y se identifica como tal. El Abacuá es uno solo, quiero decirle eso, que el Abacuá no es que hayan 15 Abacuá ni 40 Abacuá. Es la misma religión con distintas potencias. Y plaza es como una jerarquía dentro de la religión. Es más Ya, o menos. y plaza y juego es lo mismo. Digo, No, juego y potencia. tierra es lo mismo. Le damos potencia entre Abacuá. Dice, oye, ¿qué juego tú eres? No se dice de qué potencia. Muy pocas personas te lo dicen. Pero potencia y juego es lo mismo. ¿De qué potencia Ya, tú eres? viene siendo, a ver si lo tengo más o menos. Ujú, En la masonería es una sola y es universal y es ujú. masonería, los tres primeros grados, siempre es la misma liturgia, seas del rito que sea. Ahora, ritos, hay como 90, más de 100 ritos existen. En Cuba existen dos, el rito York y el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, eh, me imagino que viene siendo así. Potencia viene siendo, depende del Hay como rito, tres ramas. Hay tres ramas: Efi, ahí, Efo y Oru. ahí está. Eso es potencia. Y Esos son debajo de cada rama ramas. hay, Esos son ramas. Las eh, tres ramas son Efi, Efo y Oru. Y cada potencia tiene un nombre, que puede ser un juego. Son un colectivo de hombres que crean una potencia. Pero es una sola religión, Abacuá. Después de la revolución, hay alguien que ha intentado como decir que nosotros, que tiene sentido porque somos de Socorro también, que nosotros llegamos a ser como la masonería negra y que se quede sí, claro que no somos masones, que somos Abacuá. y La que es una masonería religión, porque la y que masonería no es una religión. funciona como las dos cosas, funciona como religión y funciona como sociedad secreta. Agua. Más o menos por ahí Sí, van. como una fraternidad de ayuda mutua, que ayudan a sus miembros, a las viudas, a los sobrinos, me imagino. Como mismo la masonería, pero ustedes sí son una religión. Tú ves un La muchacho, masonería no es una por ejemplo, religión, tú ves claro. el hijo de un egoío en la calle, que lo ves haciendo algo malo y te dice, hey, ¿sabes que es parrito papá? A la hija fulano, oye, es, es una religión bella, bro. Eh, Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con eso. conozco gente Vamos que... después de, Dame. después de 59, Adrián. eh, en la masonería nosotros sufrimos muchas persecuciones. Nos cerraron logias, nos robaron templos. Bueno, todavía ya el último que nos robaron fue este de Carlos III y Velascoaín, que nos robaron unos cuantos pisos ya de manera oficial. Marrero hizo un decreto y los masones en Cuba siguen entretenidos en cosas que no tienen, cuando las cosas reales que están pasando en Cuba son realmente vergonzosas. Y estos masones de hoy tienen que cargar ante la historia con la vergüenza enorme de haber irrespetado a todos nuestros ancestros, la mayoría, no todos los masones cubanos, pero el 70-80% de los masones cubanos, para mí, como masón y como maestro masón, yo soy maestro de mi arte, ¿eh? Ujú, Yo vivo por la masonería, es un concepto, es un juramento que yo cumplo y yo no soy perfecto, pero trato de vivir a la altura de mi juramento, porque es un ujú. juramento para mí sagrado. Y la mayoría de los masones cubanos hoy en día lo que dan es vergüenza. A mí me da asco ver lo que está pasando en la masonería cubana. Pero a donde quiero llegar, a nosotros nos persiguieron desde el 59 mismo, nos fusilaron hermanos, nos encarcelaron hermanos. Yo aquí le he hecho la entrevista a Ángel Pardo, que estuvo 24 años preso, le echaron a perder su vida. En fin, ¿qué pasó con el Abacuá a partir del 59? ¿Cómo ustedes sobrevivieron a todas estas barbaridades? ¿Qué eventos así me puedes contar Ajá. de los plantes de ustedes, la historia con ustedes con el Por castrismo? 10 años no nos permiten plantar, 67 75. Estuve averiguando, porque actualmente averiguo, hablé con Andrés, qué es lo que pasó. Fue esa etapa brutal que él mete aquel desafecio, que si tú eras, no, necesitaban el hombre nuevo, el comunismo no tenía que ver con ninguna religión, tú tenías que ser el ateísmo, trataron de implantarlo en Cuba, era la forma de romper la familia, era la forma de dividir la familia,
Era la forma de él ganar. Y de sacarnos a Dios del medio porque le hacía competencia. Yo te lo dije anteriormente, sí. ¿Qué pasa? Que la población cubana era católica por naturaleza. Tenía religión afrocubana. No recuerdo, se acuerda de una canción de Bambán. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. Quiere Ah, decir que la gente creían, pero no lo llevaban abiertamente. Y me parece funesto, como te dije, todos los que abandonaron cualquier religión que haya abandonado a Dios, la Yoruba, el Abacuá, la que sea, por aquello fue una barbaridad lo que hicieron. Muchos se pusieron contentos cuando él dice que ya por todos los religiosos podían ser del partido y se iniciaron el partido. Y de no es eso menos, tengo un video que te voy a mostrar ahorita, de un video que a mí realmente vaya, sale yo la uno tengo, diciendo que la vacua no es para estar en las esquinas, porque en las esquinas no se está, porque la vacua es para estar involucrado, activo con la revolución. Coño, tu madre, no jodas, loco. Coño, te digo terrible, terrible. que la vacua es para eso, no jodas. Y Es todas que es las lo que tú, religiones, Ifá también, la famosa letra esa de... Sí, mira, este es un hermano masón mío de allá de Santiago de Cuba, la Logia Armonía. Un abrazo grande, Alexander, mi brother, te te voy a hacer quiero. una anécdota ahora cuando termine. Dice Alexander, a los Jalabacuá, el gobierno también les controla los libros de acta como a la masonería. Este hermano, Alexander, ha sido secretario de la Logia Armonía en Santiago de Cuba. Los que son de Santiago saben exactamente, es mi brother. Y pregunta, porque él sabe perfectamente cómo nos controla el registro de asociaciones, que tenemos que enseñarle las actas, tenemos que enseñarle los acuerdos, cosa que los aprendices no pueden ver en la masonería, porque no es de su grado. Los esbirros de la dictadura, con la ley 54 y el registro de asociaciones, que me imagino que es el mismo que rija la vacua, porque es la ley de asociaciones de la dictadura para todo el mundo, nos obliga a los masones a presentarles información, presentarle cuando se inician, quiénes se van a iniciar, carnet de identidad con toda la información, presentarle las actas de nosotros, que revisen nuestras sesiones, quiénes van, quiénes hablan, quiénes dicen, porque todo eso lo recogemos en un acta de la sesión. ¿A ustedes también le pasa algo similar en el Abacua, Adrián? Mira, siempre ha existido un buró, siempre no, es que se crea un buró, no, nosotros no estar legalizados con nadie, se crea un buró en cada municipio. Buró de regla, hay una junta mensual que se reúnen todas, creo que son 2 o 3 plazas de cada juego o de cada potencia y tienen una junta y que ahí se, por ejemplo, tal potencia nació el 26 de julio, que no creo que haya sido así ninguna, pero bueno, o es cerca del 26 y no te permitían plantar, entonces ahí tú decías, bueno, déjame ver qué fecha se me acomoda que pueda nosotros. El 6 de enero la quería todo el mundo. Eh, y así, cosas esas que tengan con la vacua. Si alguien Eh, se va a iniciar en el Abacua, tienen ustedes que ok. presentarle Mm, a la dictadura algún informe de me quién se entero de inicia. esto, después me entero que yo me inició. Que te piden el carnet de identidad, para mí era algo normal en el juego, qué sé yo. Después en una junta de buró me doy cuenta que el patinete controlaba ellos. Más nunca fui. Pero tengo un caso de una persona que él coge plaza y va a la primera junta esa. Ya yo estaba aquí en Estados Unidos. Que ahora hay como un buró nacional del cual hay una persona que es el presidente de la Asociación Abacuá, que es alguien que tiene que ver con igualito con la masonería, que está involucrado, médico de profesión, y fue, no sé, mayor, no sé qué, qué cargo tenía él en la historia eso. Y él supuestamente es la persona que está al frente de eso. Y él fue y le dijeron, hay policía adentro de la Junta, seguridad del Estado. Y él se levantó y se fue. No, aquí vamos a hablar de todo lo que tenemos que informar, que patatín, que tatán. Y él es un hombre de principio, se levantó y se fue. Y le dijo un millón de No debe cosas. ser. Ni pinga voy a estar aquí, disculpa la palabra, ¿qué cojones? Y cogió y se levantó y se Yo fue. como Se fue. que debe ser así, es Que muchos se indignante. quedan por proventa o por que siguen, porque vamos a hablar algo claro, hay personas que siguen todavía teniendo un sentimiento por esa mierda. Que es cuando yo digo, no me interesa que sea agua, que no sea agua, que sea masón, que sea lo que sea. Si tú estás con eso, tú a mí no me representas, usted es un pinga. Pero bueno, ese es mi criterio. Yo estoy hablando a título personal, no tiene que ver nada con agua de fuego ni con el avión. Lo que estoy hablando, yo me hago responsable de eso. Pero una de las cosas que dice la carta esa fue esa para los abacuá, para que dijeran, tú a mí no me representas. Como te dije, yo no traté de ofender a nadie ni decir nada a nadie. El lío mío era quedar tranquilo conmigo mismo, bro, y poder dormir yo con la cabeza en las manos. Yo no puedo estar de acuerdo con que digan que los abacuá apoyan a Canel. No, bro, no jodas. Si tú lo quieres apoyar, tú es tu maletín, tu problema. O si hay un grupo de personas que lo apoyan, que genial, es tu problema. Ahora tú vas a ser enemigo mío cuando esté yo en la A y tú en la A. Tú no vas a ser amigo mío, ni lo sueñes que te voy a tirar un cabo.
Es que es terrible lo que han hecho, por lo que hablábamos ahorita. Cuando llegó Castro al poder, y su pandilla de delincuentes criminales, ellos atacaron todo lo que pudiera hacerle frente al poder del Estado y al discurso del Estado, al discurso de adoctrinamiento del Estado. ¿Qué fue lo primero? La familia. Por eso la familia cubana no tiene, el seno de la familia cubana ha sido tan degradado porque no hay confianza a veces entre padres, hijos, entre hermanos. Hay historia, mi padrino en masonería, que estuvo preso por opositor, me cuenta historia de personas que estaban presas porque los hermanos lo habían delatado ante una salida ilegal o ante un sueño. Hay uno que tuvo un sueño que le decían, no recuerdo ahora si, no recuerdo, seguro me está viendo alguno de los hermanos de mi logia, y le decían un nombre porque él soñó que se iba del país, se lo contó al hermano, el hermano era del partido, esto no se cree, Sí, es esto imposible. no, las personas normales no te creen eso a menos que hayan vivido historias similares a esto que estoy contando. El hermano lo echó para adelante en la época que salir de Cuba era un delito, es decir, de irte era preso. y Antes del te- 94. Ajá. Exacto, si te cogían preparándote para irte, yo tengo varios hermanos que iban a entrenar, que no se sabían ni los nombres de las personas que estaban nadando ahí las millas y eso en la playa Siboney, que aquí Ingrid, que es una seguidora del canal, es de esa zona, iban a entrenar, a nadar millas y millas. Yo tengo un primo que se fue en el 90 así, y entonces cuando se veían, que se veían 2 o 3 veces en eso, estaban pasando la escuela de natación. Ellos se decían la escuela de natación, pero no se decían el nombre, por si alguno explotaba no pudiera echar para adelante al otro. Entonces se decían el del sábado, el del domingo, o el rubio, o el flaco, o el no sé qué, para evitar que se supiera sus nombres. Y entonces es terrible lo que hizo la dictadura, primero con la familia, después con la religión y con Dios, porque lo de la religión y Dios fue algo que ellos atacaron, pero frontalmente. La JUMAP, que aquí hemos estado hablando, tenemos amistad en común con Lilo. Y lo vi a planas. Exacto, y que está haciendo esta obra de reuniendo fondos para hacer la película de los MAP. Las UMAP que fueron del 65 al 67 más o menos en esta fecha, 68, 69 en Camagüey. Las UMAP es reflejo de lo que hicieron con la persecución religiosa en Cuba. Entonces, yo no entiendo cómo hoy en día, esto que me decías acá, que yo estaba anotando la fecha del 67 al 75, no lo dejaron plantar a ustedes. O sea, que no lo dejaron celebrar No, ni una eh, iniciación. Había que poner. aniversario, iniciaciones. Si se moría algún hermano en esa Ah, fecha, no lo voy a dejaban hacer. hacerle la ceremonia que llevaba por un problema de religión. Y es hasta dónde invade esa dictadura. Entonces, ¿cómo puede haber hoy en día un hermano que con esos fundamentos y esa historia, de alguna forma u otra, apoye a la dictadura? Eso para mí no tiene sentido. Yo estaba averiguando también la fecha, porque nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones en Ujú, privado. En el 67 se muere, matan al asesino de Ernesto Guevara. ujú. También se estaba preparando ya lo de la época esta que era años antes, pero ya Cuba empezó a incursionar como mercenarios en Angola. Digo, en África, no en Angola. Primero en Etiopía, en Eritrea, en otros países. Después viene Angola, que viene en el 77, si mal no recuerdo, el 75. O sea, a lo mejor por estas razones tiene algo que ver con que lo hayan permitido de nuevo, con que lo hayan prohibido antes. Quizá vaya por ahí o quizá vaya por algún evento que no sabemos, que la historia de Cuba está por escribirse. Yo creo que fue a la represión que ellos metieron contra la religión. Ellos querían que, lo que te digo, desquebratar la familia. Yo creo que lo principal era de Manuel, romper la familia. Claro, Romper la familia. Yo soy firmante del proyecto Varela y mil amistades mías me dieron la pata. Pero como, pues la no, mi papá espalda. no quiere que hable contigo. ¿Sabes? Tranquilo, no pasa nada. Pero en ese tiempo sí se siguió haciendo la ceremonia en Encerrona. Se Lo plantaban hacían clandestino. clandestino en el patio de una casa o dentro de una casa, lo que es el llanto, supongo. Y sí, se planté. Después del 75 se plantó en Encerrona muchísimo tiempo también. Créeme que cada vez que había una fecha señalada, esa no querían dar permiso. Hubo muchos años que no querían dar permiso tampoco. Y yo conozco personas que se juraron en Encerrona. Después de esa época, de mi tiempo ya, que se tuvieron que jurar en Encerrona. Hubo quien dijo, no, yo hasta que no. O sea, regresaron al siglo XIX cuando los perseguían los españoles, brother. Te plantaban en Encerrona y si daban esa gente, ahí te. Que yo creo que hasta lo sabían y se hacían los tontos, para que sepan. Cada vez que Sí, había un muerto, lo que me pareció brutal fue esa anécdota que te dice de la seguridad estaba en una junta contigo, bro. Eso es un descaro, nivel Dios, nivel Dios. Tiene que haber muchos intereses ahí. Y quiero decir algo, salvando, hubo muy buenos religiosos que estuvieron involucrados
con aquel desafecto, que entre ellos Jacobios míos, Alberto Avín, que después se arrepintió, él dijo que no quería que le hicieran guardia de honor ni la casa en Guanajo y quería que le bailaran la caja desde la funeraria hasta el cementerio. So, hay quien despertó y hay quien no. Yo creo que como todas personas tuvieron un clip muchos, otros no quieren dar el clip por conveniencia, otros cuando lo den lo verás aquí en Cao hablando. No, yo soy ñanga, como Nicolás, me votaron de no sé dónde. Cuando los defenestran. Y ahí es donde digo, cuán serio puede ser el clip. Y mi padre lo defenestraron. Mi padre en el 80 quiso irse y le hicieron la Vinyo más nunca fue persona. Más nunca, René. Mi papá ni en los carritos de friambre. No sé si tú te puedes acordar de eso. Eran unos carritos de friambre Sí, que los vendían carritos pan con vendían tortillas, fila, claro. pan con minuta. Eso era, imagínate tú un tipo estudiado, brother. Fue profesor de Enrique Jal en Guanabacoa. Los que son de Guanabacoa lo conocieron, el químico. Y no el químico y no la droga esa que hay ahora que estamos en Cuba. No, 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 ese es año atrás. Y, y hasta eso lo votaban, brother. El mismo Martín Sabater. Ya te Martín digo. Sabater tenía 2 títulos universitarios y terminó pintando en la construcción, pintando de La Habana Libre, pintando por fuera. Posiblemente hayamos coincidido y él en ese trabajo, va, con sepa, fíjate, lo Ni chiquito lo que dudes, ni no, lo dudes. yo Y le dije que yo trabajé en eso también, de Martín ayudante salió por en el fuera. 88 de Cuba, según él me contó a mí. Yo hubo un tiempo que trabajé con todos eran expresidiarios. Y pintamos el Mar Azul, reparamos la celosía en Mar Azul y reparábamos casas en Miramar. Me acuerdo del olor, increíble, el olor a cedro, de los closets, del año de... Tú rompías un closet eso para hacer una mierda con cemento y te decías, tienes que estar loco, bro. Unos closets esos juegos con maderas preciosas, que eso... nosotros teníamos la que de niño, ojalá y rompa un closet este y me encuentre un tesoro, el dinero y esto aquí. Es que Pero el nunca comunismo es lo feo, mi hermano, la nada destrucción. encontramos. El comunismo es la Nada degradación. encontramos. Y sí, la justificación para iniciar una de estas personas en la religión es que la religión es apolítica. Y el Brother, 99% de las aguas eso mismo le dicen a la masonería. no quieren salir a dar la cara. Y yo lo entiendo. Yo no me voy a caer más. O sea, yo tengo Y mi te canal de agradezco YouTube, ¿sabes? Nunca me he como callado, bro. cubano, yo te agradezco ese compromiso y esa valentía, mi hermano, porque Nunca me he callado. la valentía es un concepto muy amplio, ¿eh? Que la valentía no es solamente arrojo. El cubano a veces piensa que valentía solamente es ir a matarte con otro y ser ambiental. No, la valentía implica mucho. Hay que ser valiente ante la tristeza, hay que ser valiente ante la enfermedad, hay que ser valiente ante el ego, hay que ser valiente ante la paciencia, que es una virtud. Hay que ser valiente porque hay gente que es valiente como arrojo, pero no entiende la valentía. La cárcel está llena de hombres arrepentidos y la vida está llena de hombres arrepentidos que han destruido su vida por no controlar la La ira, ira. que es lo que se tiene como valentía vulgarmente, pero la valentía es mucho más que eso. Hay que ser valiente para muchas cosas, para irte de tu país. Hay que ser valiente para abrir un negocio. La valentía es algo muy amplio y Sócrates lo maneja de una forma brillante, de eso a lo mejor hablo ahorita, pero lo ponía ahí porque cuando se habla de la vacua, a veces, yo siempre hablo con mucho respeto por las personas que conozco, que como te decía ahorita, son gente para mí honorable, pero siempre hablo con ese nudo en la garganta por el tema del comunismo, lo que le ha hecho a las religiones en general, a la vacua en particular. Te quiero poner par de videos que hablan de esto más o menos, que están en las redes, lo pueden buscar. No recuerdo ahora el nombre de... Vamos a poner los videos primero. Bueno, vamos a poner esta frase porque esta es una frase que para mí, para la masonería, es lapidaria. Me imagino que te sirva mucho para la vacua también, ya que van a verlo muchos ecobios tuyos, lo van a ver muchas personas. Yo Seguro. quiero dejar aquí el mensaje de Martí porque para mí es una vergüenza todo aquel que colabore con el que castiga a nuestros hermanos. Como nosotros tenemos mucho que ver en nuestros juramentos de protección mutua, por lo menos esto para los masones, que es lo que yo sí conozco. Decía Martí, a la mesa del castigador no puede sentarse con honra, sino sin honra ningún hermano del castigado. Para los yorubas en Cuba, que tienen a Loreto Hernández preso, que tienen ahora, metieron también presa, revocaron a la esposa, a Donaida, que para mí es una vergüenza que haya una asociación de esta, ni sé ya cómo se llaman estas comisiones yorubas nacionales y estos grupos, que lo hace la dictadura para lavarle la imagen ante el mundo y decir que hay libertad religiosa en Cuba, que hay libertad de asociación. Lo mismo pasa con los masones, me imagino que lo mismo pase con ustedes. Ok, vamos a escuchar este video, vamos a ponerlo porque tiene que ver con algo que pasa con ustedes. Este es un video de Abacuá. Este señor René, Lo, que es tocayo mío, no sé lo si estará conocí, vivo. tremendo, hombre. Te puedo decir que Sí, ¿lo conoces? sí, lo conocí y ya falleció. Es Allá el padre falleció. de dos grandes amigos míos.
Él hace aquí una Ujú, alusión ujú. él es, en este caso, lo presenta como Consejo Supremo Asociación Abacua de Cuba. De, Ahí está. 1900, de Ajá. 1868, el Abacua siempre estaba en la lucha No se escucha, René. Por entre lo sí. menos pregúntale a Chacal, yo no lo escucho por lo menos. Y han ¿Lo escuchas salido en el chat? afuera a luchar también por otros pueblos. Somos hombres humildes, hombres trabajadores, surgidos de las Ok. raíces del pueblo, So, de básicamente la lo que unidad dice portuaria. este señor ya fallecido, que en paz Ujú, descanse, respeto para él, para su memoria y los familiares ujú, y los hermanos de su juego. Dice que desde el 1868, o sea, desde la Guerra de los 10 años, el ujú. Abacua siempre ha participado por la libertad de Cuba. Él está Ujú. contando la historia y lo confirma él, que es una institución, por la edad yo me lo imaginé me lo confirmas tú ahora, Adrián, que es una institución en la religión en Cuba, o Sí, era fue, un buen hombre. Para que lo y nosotros. dice Muy que religioso. ustedes sí participaron en la libertad de Cuba, siempre se Ah, involucraron sí. en su Era ese testimonio. es el mío, ese es el mío. Aristides, la Madrid. Ahí, el mío. Ok, aquí Ah, guapo. vamos a poner otro video. Ok, perdí Y acá la entonces señal. cuando ya dijeron que ya era evacuado, voy a ser militante del partido y eso va. Muchachos, vinieron a mi casa aquí corriendo. Y entonces yo fui el primer a evacuar aquí y cogió el carnet del partido. Hasta ahora yo soy militante del partido. Fui delegado aquí del gobierno aquí 6 veces y delegado provincial. Y para mi entender, el criterio Ok, muy personal este que la señor vacua lo que debe ser una dice es persona. que cuando le permitieron ser militante del partido, él fue uno de los primeros en ser militante del partido que fueron corriendo ahí a su casa, según cuenta Eduardo Cosío, no sé si estará vivo el señor, no sé, pero lo pongo porque es un fragmento que me llamó mucho la atención de un documental de Abacuá. Yo te Eh, hablaba de ese documental, te hablaba de ese documental. Yo te estuve Era de diciendo. ese que tú me hablabas, ¿verdad, Adrián? El muchacho Contame. que faltó por hablar les dice que la vacuna no es para estar en la esquina parado. No me entiende eso. Y Exactamente. él, Y la otra persona es ecoyo mío también. Aristides es ecoyo mío. este señor que está acá. De cierta forma, todos ellos estaban involucrados en el proceso. Hubo personas que de muchísimos años, René Pinillo era una eminencia de la cual padre de dos amigos míos. Murió, no sé si murió pensando lo mismo, no sé si en el caso de Aristides sé que no creo que él esté involucrado con nada. La otra persona que salió también es egoyo mío. Eh, Eduardo, no, el del bigote, porque me parece que ese era Matancero, por algo que oí sí, después en sí, el me documental, parece que pero sí. Como esa quizás ese persona no lo, hubieron quizás ese muchos. no lo conozco. Hubieron muchos que, mira, supuestamente Mira, la ese foto es de Andrés Petit, esa es la foto de Andrés Petit. Andrés Facundo lo repetí. Ahí está. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo en que no había, siempre hubo represión, siempre ellos lo tenían claro, pero por ejemplo, Dame el video ya. no la veían mucha gente venir y hubieron gente que estuvieron involucrados en la política de Cuba, y por eso lo dije, hubieron muchos buenos religiosos que estuvieron involucrados que creyeron en eso. Y si Esa creyeron es en la cosa, eso, claro. Hay que entender el tema Cuba así, porque realmente hay una generación que engañaron a esta gente, que le prometieron cosas que ellos creyeron sinceramente de corazón que iba a ser algo positivo, iba a ser algo. Ahí están mis padres, mis abuelos quizás. Ya después no tanto, ya hoy en día el que no sepa la realidad de Cuba es porque realmente, en mi opinión, no quiere saberlo. Hoy en día, a pleno año 2025, ya después de tantas cosas que se han hecho en Cuba y tanta información, porque antes no había internet y uno había cosas que no sabía, pero hoy en día para mí realmente es incompatible. tú no crees El que, tema por un problema ideológico, ¿no? mm, Ah, tú no crees que hay personas, y esto sin querer salvear a nadie, ¿no entiendes? Que como que ya están de ahí, ¿ves? Que ya están tan adentro ya sí, claro, sin duda, mi hermano. Si que mis padres son un ya, ejemplo. ¿eh? Mis padres para mí son un ejemplo de eso que me estás diciendo, que ya ellos no van a dar su brazo a torcer. Y es Incluso una cuestión de que sabiéndolo se iban a mantener diciendo que no, porque ¿cómo se puede ser toda una vida pensar en algo y después a última hora? Pero sería genial que hubiesen dicho, haberse dado cuenta antes de morirse que es que lo es muy duro, porque por lo que menos fueron en el engañados, caso, vamos a partir de ahí, como claro, muchos claro, cubanos. todos ellos fueron manipulados y víctimas a la vez de sus propias cadenas.
pero donde yo de verdad ya no logro tener empatía con quien sea comunista en Cuba hoy año 2025, es cuando yo me pongo a pensar en sus hijos, en sus nietos, en ellos mismos, en los resultados de 66 larguísimos años de dictadura, pero larguísimos años, sobre todo los religiosos, que fueron no tanto la vacua como y la masonería, como todas. Yo recuerdo cuando yo soy del 81 y en Santiago de Cuba en los 80 era muy raro ver a alguien con un ID o con un collar. Muy raro, muy raro. Yo no recuerdo en mi niñez, pequeño, ¿no? Hasta los 7, 8 años, muy pocas personas se sabían que eran religiosas. A partir del 91 en adelante, del cuarto congreso del Partido Criminal Comunista de Cuba, donde a Fidel Castro se le ocurrió, porque se cayó el campo socialista y se le estaba cayendo aquello y la cosa se estaba calentando en Cuba, ellos decidieron que a los religiosos se les permitiría ser comunistas, ser del Partido Comunista, pertenecer al Comité Central, que ahí vinieron estos obispos, sacerdotes, lo que sea, de la Iglesia Católica, y desfachatadamente, porque a mí eso, de verdad, a mí me cuesta, de verdad, me cuesta mucho justificar a alguien que vivió la etapa de represión de sus hermanos y sus hermanos de la fe, por decirlo de alguna forma, como dirían los plantados, y de pronto que cambien así y vean bien, bueno, a partir del 91 pasó esto y incrementaron la fila de masonería. La masonería estaba completamente defenestrada en Cuba y a partir del 91 escaló de nuevo y hubo un auge en la masonería y la membresía en Cuba y en todas las religiones. A partir del 91 en adelante, que se le permitió, por un problema de manipulación, la dictadura, se le permitió a los religiosos integrarse de nuevo a una sociedad que le había dado la espalda, porque hasta ese punto se entendía, los testigos de Jehová, que eran los más recalcitrantes que yo conocí de niño, que vivían al doblar de mi casa, que fueron los más valientes. Esa gente no se ponían pañoletas, no cantaban el himno, Me refiero. eran contra el tránsito, exacto, todo el tiempo. Los vejaban en la escuela, René. Ahí le hacían bullying, eso que se Sí, habla sí, ahora de sí, sí, bullying, sí, sí, los le decían maestros. de todo, apátrida, ustedes no sirven, a nosotros no nos dejan jugar con ellos, pues decían, no, esa gente son traidores, esa gente no creen en los héroes, esa gente no creen en tu bandera, no creen en tu himno, y uno, miembro de esa sociedad, uno decía, bueno, mi papá me está diciendo lo correcto, es mi papá, ellos son malos, estos son buenos, pero a partir del 91, cuando hubo ese cambio de ritmo por conveniencia del comunismo, yo no entiendo a los hombres en Cuba que dieron la espalda a eso que había pasado. Yo no entiendo esa parte, ¿no? Y a las mujeres y a los religiosos en general. Y además porque es incompatible filosóficamente. Si yo soy masón, yo creo en Dios. Y si creo en Dios, no puedo ser materialista dialéctico, que es el comunismo en Cuba. El comunismo en Cuba es marxismo, que es la materia ante que el idealismo. Y por lo tanto, o eres hipócrita con los comunistas o eres hipócrita con la masonería. En el caso de los masones, que es lo que yo sí conozco. Yo no conozco los juramentos de ustedes, pero sí sé los juramentos que hacemos nosotros en todos los grados. Y ningún juramento de nosotros dice que tenemos precio. Ningún juramento de nosotros dice que nosotros podemos ser ambivalentes en nuestras opiniones políticas, sobre todo las cosas del bien y el mal, el concepto de bien y mal. Y ser comunista en Cuba en estos momentos, en mi opinión, es ser cómplice de la dictadura. En estos momentos, con tantos presos políticos, con tanta crisis que hay en Cuba de todo tipo, con tantas crisis. ¿Cuánto, regresando a la religión tuya, Adrián, con respeto a todos los abacuá, ¿verdad? Porque mi guerra no es contra ninguna religión en específico, ni ningún fundamento, es contra el ser humano que de alguna u otra forma sea cómplice de las cadenas que nos oprimen a todos. Y es contra los comunistas. Contra los comunistas sí, todo el que haya hecho, no importa de qué, si es masón, con más gusto, porque de verdad que es un traidor a nosotros y a nuestros juramentos, va a ser juzgado en una Cuba libre, porque no va a haber libertad sin justicia. No importa, no hay Dios que lo va a proteger de no la venganza, sino de la justicia, porque en Cuba se ha sufrido mucho y es uno de los karmas que cargamos los cubanos. Entonces, a mí me cuesta mucho, de verdad, pensar en la masonería y el Abacuá tienen un camino que no somos lo mismo, pero tienen un camino muy junto, Adrián, porque Sí, somos instituciones de hombres que practicamos la moral universal, tratamos, porque en lo humano no cabe la perfección y todos cometemos errores, pero tratamos de ser buenos seres humanos, buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenos amigos, tener una serie de valores y transmitirlo a los que nos rodean
que no se trata de valor de solamente ser violento. Ser violento es cualquiera, familia. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Cuando uno conoce la violencia, uno sabe que violento puede ser un animal inofensivo cuando está acorralado. Violento es cualquiera. Ahora, vivir de acuerdo a unos ideales requiere más valor y hacer lo correcto en la vida requiere mucho más valor que agredir a alguien o atacar por la espalda a alguien o hacer algún tipo de acto violento. Pero a donde quiero aterrizar con esto es, brother, que para mí cuesta mucho poner en la misma balanza a los hombres buenos y nobles que defienden nuestros ideales de los hombres que dentro de nuestras instituciones, sobre todo en lo masónico, que es la parte que yo sí conozco, tengan esa ambivalencia, que un día sean Afrodita y otro día sean Apolo. Para mí eso no, yo no lo veo bien y de verdad que lo veo con mucha vergüenza porque nosotros tenemos gente que ha muerto por nuestros ideales, gente que vive de acuerdo a nuestros ideales, gente que de verdad ha respetado y ha vivido y ha dejado de tener beneficios materiales por cumplir un juramento o por vivir de una conducta determinada. Entonces, para mí es como que no valió la pena todo lo que hicieron nuestros ancestros y estos señores, sobre todo en la masonería, que es a la que yo siempre le hablo, porque yo de Abacuá no sé mucho, yo conozco, a los que conozco realmente no tengo mal criterio de ustedes, al contrario, tengo muy buena opinión. Tú has venido a mi casa y hemos compartido, pero yo lo que no concibo es cómo en la Cuba de hoy usted puede apoyar una dictadura y ser cómplice al apoyarla de una dictadura que oprime a sus hermanos, ¿cómo usted puede proteger a un hermano de juramento cuando usted hace todo lo contrario en su actitud? Eso para mí no me cabe en la cabeza y de verdad que no, me parece que no nos hace daño más que nos aporta. Estamos en el No mismo sé, canal. Mi mensaje a los Abacuá en Cuba: ¿cómo se puede ser buen padre, buen hijo, buen amigo? Que fue lo que yo puse en la carta. Y permitir a que maltraten a las hijas de tus hermanos, a tus hermanos y a las madres de tus hermanos, y ser un buen Abacuá. A mí no me representa ninguno que lo esté haciendo. Como mismo te dije, no voy a ofender a nadie. De hecho, creo que hay muy buenos religiosos. Ahí pusiste uno que es mi respeto con él. Y en su tiempo, él creyó en eso. ¿Qué te digo? Pero hubo unos muy buenos religiosos que no abandonaron la religión y estuvieron involucrados en ser milicianos o en creer en aquello. E incluso yo creo que lo que te decía, les fue muy difícil ese clic de cambio. Ya les era ya prácticamente ya imposible. O no lo quisieron ver o es su decisión. Pero mi mensaje a todos ellos es que mira, ahora mismo es un Abacuá por decir que se unieran todos y está preso. Que una de las cosas que dice la carta fue porque casi en todos los canales que había en ese momento hablaban más de la Abacuá. Todos, no voy a decir nombre para que no, todos lo decían, en más que uno entré a decirle, estás hablando mi mierda, brother. Tú no sabes ni qué, del que el que está al lado tuyo ahí en una manifestación, tú no sabes si tiene un saco puesto o tiene aquí en la frente puesta que es Abacuá. Y el día 11 fueron presos a Abacuá también, René. Te lo he dicho por privado. Entonces, no se puede ser buen sería Abacuá, bueno no, saber quiénes buen son, brother, hombre. para darle apoyo. Si tú apoyas a que le da a tu gente, brother, que hay mujeres presas, que hay niños presos. En realidad hay un caso de una mujer que fue del partido toda la vida, la hija está presa o el hijo está preso. Y ella está en una contradicción porque quiere creer, pero se da cuenta que le metieron al hijo preso. Entonces, a esa gente que despierten ya, brother, que aquello que no es normal, no es genético ser comunista y ser lavacuá, no funciona. Porque si las bases de tu religión son buen padre, buen hijo, buen amigo, no me digas más que tú tienes que ser apolítico. Yo no soy apolítico. Yo no voy dentro de un cuarto a discutir con nadie de política, pero fuera yo tengo el derecho a ir a afiliarme a quien yo quiera. Y yo aquello es una dictadura. Yo pido libertad para los presos políticos. Yo pido que se den cuenta que lo que están haciendo, la están haciendo mal, pero que están a tiempo de pasar al lugar, al lado correcto de la historia. Cuba necesita la acción de sus mejores hijos, mi brother. Siempre estuvimos en todas las guerras involucrados. ¿Por qué no es en esta? Que alguien me diga a mí por qué. Si aquello es una dictadura, no me lo pongan de otro nombre, que es una revolución. Aquello es una dictadura, mi hermano. David, saludo, que no te he saludado. A David yo le digo que es mi apoyo, y le digo que le diga algo que no es ñanga, le digo yo le doy la facultad, lo que me decirme lo que le dé la gana. Que se ponga bravo, que se ponga. Para mí es más Dice, agua, agua. dice David, libertad para el trompo, el ecobio del llamado. No sé a lo mejor es un código entre ustedes. No, a lo mejor es este muchacho que yo te digo que yo no tengo comunicación con él. El hermano Brian fue el que lo llevó al canal una vez. No lo llevó, o sea, puso el video. Como que el muchacho
Fue aquel muchacho que salió y dijo, no, yo, lo que guapería, a mí, nada de eso, yo me fui con la policía todos los días, coño la madre de la policía, y los abuelos tenemos que unirnos y salir a la calle con toda esta gente. Ya, lo metieron preso y no se hablaba más nunca nada de eso. Y hubo un momento acuérdate que todo esto del internet viene hace poco, incluso muchos me dicen, tú estás loco, Adrián, las redes no es que no vayas más, que eso. Yo no me cago, no me hagas la boca. Yo no voy a hablar de ningún secreto de Agua, ni voy a dar ningún noticia, pero a mí no me van a caer la boca. Aquí es una dictadura, gusta el que le guste y pesa al que le pese. Ay, mi hermano, Me fui. ojalá todos los cubanos tuvieran ese valor. Se requiere más valor para hacer eso Y a el que se veces que quede para... callado igual se lo respeto. Yo no estoy incitando a nadie a ganar, a que hagan nada que no quieran hacer, pero mírense interiormente y si están apoyando aquella dictadura, aquello es una pinga. Y Es que, Adrián, no es hay veces que uno, porque yo soy un libertario, ¿no? Y yo respeto el derecho de todo el mundo a tomar sus libres decisiones. Una sí, cosa es quedarte callado, que ya de por sí ya, pero es tu no derecho. apoyes, Y no otra apoyes cosa es mínimo. colaborar con la Ajá, ese es dictadura, colaborar. Ajá. ser del aparato, ser de los que dan golpe, ser de los que salen y le lavan la cara a la dictadura y le dicen a la dictadura que sí, que en Cuba se respeta la libertad religiosa, que en Cuba se respeta la libertad de asociación, porque por lo menos los masones cubanos, a mí me da vergüenza que el gran maestro de Cuba, de la Gran Logia de Cuba, o el soberano gran comendador, par de esbirros para mí, al servicio de esa tiranía cruel, le acepten gasolina todos los meses en una cuota que le dan. El registro de asociaciones le da una cuota de 20 litricos de gasolina, una ridiculez, porque en Cuba hay hombres que tienen precio por cosas que yo no me explico. Eh, el costo moral que tiene eso no le compensa con los 20 litros, los 100 litros de gasolina que le den, que no creo que le den tanto. Entonces, a mí esa es la parte donde me lacera. Y fíjate si tienes razón en lo que tú dices, brother. Y yo estoy contigo y agradezco muchísimo que tengas esa sinceridad en las cámaras, ¿no? Porque se requiere mucho para salir al público y decirlo. Cada cual sabe lo que dice y por qué lo dice. Pero mira este video, que es, tengo entendido, de un mocongo de una potencia en Matanza, que tiene su canal, que no sé por qué no ha hecho más videos. Yo estuve revisando su canal y creo que los últimos videos hace 2 años, pero que salió a raíz del 11 de julio y empezó a decir cosas que realmente a los que no somos, exacto, Abraham. No, bueno, sí, este video, creo que que lo hizo entrando en una directa del Enano, que es un rapero cubano de la Cueva, Sé quién que es, sé va, quién ya es, lo están, ajá, que se llama Abraham, que de verdad me pareció honorable lo que dijo y me llenó de orgullo, que yo dije, bueno, existen hombres buenos, porque Cuba está necesitada del concurso de los esfuerzos de sus mejores hijos. Cuba se nos muere. Si el Abacua es Cuba, si la masonería profesa valores universales de moralidad y de conceptos honorables, si las religiones lo que quieren es el bien de la humanidad, que hay un Dios supremo, que nos debemos a ese Dios que nos observa y que sabe si somos íntegros o no y si somos honestos o no de corazón en las cosas que pensamos y que profesamos, no me hablen de su Dios, demuéstrenmelo en sus acciones. Entonces, acciones como esta demuestran, te voy a poner el video ahora a ver si lo puedes Sí, escuchar. yo lo he visto, pero ponlo. Tú lo has visto, ¿verdad? Se llama Abraham. Aunque no lo vi, Síganlo. ya lo viste, yo sé quién es. Ok, sí, es Conversé una vez con un él, hombre una vez con él. de Matanza, que yo le tengo mucho aprecio a los masones de Matanza. Yo los masones que he conocido de Matanza son gente muy, muy, muy buena, de verdad. Que no se trata de región, porque en todas las regiones hay buenos y malos, pero realmente los masones, por lo menos de esa zona, son bien, bien conceptuales. Vamos a ponerlo, por favor, producción. Mira, lo que ven pidiendo. Dale play. Baby, si puedes Saludos alcanzar para un la favor, por audiencia favor. ahí, mi hermano. Déjame presentarme. Me llamo Abraham Armando Ascasio de Chapé. Soy mocongo de Becura, Mendoza, Bongo, Mananyoa, Membán, Erima, Nitongo, Canarán, Abacuá, Bongo, Usagaré, Beromoía, Condondó, y Condo, Efori, Condo, Mifotán, Conajeyey, Mafión, Morumba, Abasil, Lori, Acaman, Coy, Ecue, Sangeritongo, Tan Seilla, Mután, Dios. Hermano, como te estaba explicando, para que la audiencia sepa cómo funciona este tipo de religión. Yo llevo 27 años en esta religión, donde he vivido y me crié en el bajo mundo, donde con 3 años dormí con mi mamá en la calle, éramos presionados por la policía, nos metían en los calabozos, en los cuartos de los calabozos, porque no teníamos donde vivir. Es una experiencia que me quedó para toda mi vida. Y hoy que tengo ese dolor tan grande de todo lo que puedan estar pasando las madres dentro de Cuba con sus hijos, porque lo viví, es donde yo quiero explicarle a todos esos mocongos que hoy se mantienen en silencio que es hora de ayudar al pueblo, que es hora de ser cómplice de la dictadura, porque la mayoría de los mocongos en Cuba, para que lo sepa,
el mundo entero de esta religión son parte de la represión y son parte de todo lo que la dictadura está haciendo con el pueblo cubano. Donde quiero dejar claro que todo esto no, todas estas cosas que yo hago no es con todos los javacuás, porque hay muchos javacuás de concepto, hombres que son hombres de respeto, pero el respeto es momento de demostrarlo ahora, donde tenemos que hacerle un llamado a todos los hombres que pertenezcan a esta religión y a la religión afrocubana, lo mismo babalao, santero, palero, lo que sea. Es momento de darle el paso adelante. No podemos dejar, señores, que sigan matando a nuestra familia, porque no es un engaño para nadie que estas cosas que están sucediendo en Cuba es preparado por ellos. Todos los cubanos sabemos que dentro de la isla no se mueve nada si ellos no lo saben. Así mismo. La explosión del Hotel Saratoga, todos sabemos de que nadie entra a un hotel sin ser registrado. Porque Este es un en video hace Cuba, años, ¿eh? la dictadura todo lo tiene fríamente calculado. Fríamente calculado. Ellos están Gracias, matando David. a nuestros hermanos dentro de Cuba, literalmente. Es hora de los javacuás tomar acciones. Porque mucha gente pregunta ¿por qué los javacuás? Le voy a explicar al mundo entero por qué somos los javacuás los que tenemos que dar el primer paso para la liberación de Cuba. Los javacuás tenemos las formas de pelear porque estamos acostumbrados, porque la dictadura nos ha acostumbrado a matarnos entre nosotros. A puñaladas, a machetazos, a tiros, a como quiera la dictadura nos ha enseñado. Entonces, ¿cómo no vamos a tener el valor de enfrentarla a una dictadura que está matando a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros abuelos? Entonces vamos a estar encerrados en una casa, lamentándonos que esto está de madre. Pero así mismo están encerrados dentro de la casa, pero se siguen plantando y siguen haciendo fiestas mientras el pueblo llora. Así mismo. Y siguen sacando potencias nuevas y siguen haciendo y deshaciendo. Haciendo y deshaciendo. Y eso no puede continuar así, hermano, porque hay que tomar. Todos los cubanos tenemos que unirnos y ver lo que hacemos con la religión afrocubana en Cuba. Porque no es un engaño para nadie que Cuba es religiosa desde la punta Pinar del Río hasta Guantánamo. En todas las puertas, en todas las casas, en la mayoría de todas las casas de los cubanos hay un L4 a la puerta, todo el mundo es religioso. Entonces, como los padrinos de esas personas, los mocongos de los juegos que tienen sus epollos ahí, no son capaces de hacerle un llamado y hablar con sus hombres y decirle a esta situación, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer esto, porque es como funciona el javacuá. El javacuá es colectivo. Por eso es que le hago el llamado a los javacuás. El javacuá es una religión. Gracias, producción. Pues aquí han escuchado. Esto lo pueden buscar en el canal del Enano y además él tiene su canal. Podemos poner el canal de este javacuá, que para mí de verdad que me llenó de esperanza, porque yo soy del criterio que no son solamente los javacuás los que tienen que salir, ¿eh? El problema de Cuba no lo tienen que pagar ninguna religión específica, ni lo tiene que pagar nadie en específico. Tienen que ser todos. Cuba entera para la calle. Yo no apoyo la violencia, tú conoces eso, Adrián. Yo no me parece que la vía violenta es el camino para hacer a Cuba libre. Cuba tiene que ser libre porque nosotros los cubanos seamos libres primero nosotros para arreglar después a Cuba. Si nosotros no arreglamos al cubano, aquí está el canal. Y puedes ponerlo. Ahí está, se llama Abraham Ascasio. Se llama el canal de este cubano, que es mocongo, según él cuenta, de una potencia en Matanza, sí. Sí, es matancero. Y de verdad que tiene varios videos donde hay videos. Este último es uno de los videos más populares de él, que se hicieron virales con 45 views, hablando siempre del tema este de la vacuna. Gracias a David Mederos, porque explicó, puso los nombres de los javacuás presos, me imagino que a raíz del 11 de julio. Bueno, él lo decía ahí en el superchat. En fin, brother, esto es básicamente el ejemplo que yo pido de verdad a todos los hombres de respeto en Cuba, a los hombres dignos, los hombres de honor, el ejemplo que yo pido que sigan, porque Cuba necesita. Ayer o en esta semana estuvimos hablando, nosotros hablamos muy a menudo de cómo está la bolsa y cómo está el tema de la política americana y de todos los temas, negocios. Y estábamos hablando que la Plaza de Héroes en Cuba está abierta y hay muchos hombres en Cuba que no aplican a esa posición. La plaza, es decir, Cuba necesita héroes que saquen la cara por los cubanos, que acaben de dar el paso adelante para hacer a Cuba libre. Ya todo el mundo sabe que la dictadura es una dictadura criminal. Ya todos tenemos ejemplos en nuestras familias o en nuestros amigos o en nuestros barrios de injusticia cometida por estos delincuentes, de fusilamientos, de persecuciones. Si somos religiosos, más todavía, o si somos de alguna institución fraternal, más todavía. Así que es mi exhortación a todo el cubano que nos ve,
de salir a la calle, de tomar una posición. Estamos en guerra y el que no luche va a tener las consecuencias también, porque ahí están los que salieron el 1 de mayo sufriendo los apagones estos que le están, que ahora de nuevo creo que se fue otra del parque y están en 30 horas de apagones en Santiago. Es una cosa horrible. Siguen sufriendo las ignominias de mantenerse en silencio. Basta ya. El verdadero honor, la verdadera valentía en Cuba está en hacer a Cuba libre por nosotros y por nuestros familiares y por nuestros seres queridos. Así que muchas gracias, Ángel. Y para usted también. Gracias. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias, mi Gracias a ti por hermano. tenerme aquí. Yo Ha conocía. sido un honor. Ujú. Dime, Al dime. muchacho, yo hablé una vez con él. Después lo pedí, igual que tú lo pedí de radar, él no. Pero me llena de orgullo también un muchacho nuevo que está en las redes. Estoy tratando de conversar con él, estoy conversando con él a ver si lo puedo traer a mi canal, que es un muchacho joven que es Abacuá y está dando el perro también. So, tengo la esperanza de que sí, que hay muchos buenos Abacuá que están dando. Y la lucha no violenta, vean los programas René. Yo mismo lo hemos conversado por privado, yo decía que venga de donde venga. Pero René explica bien, 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 que hasta me cambió de cierta forma la forma de pensar, porque explica cómo hacerlo. Todo el mundo te dice, no sé esto, aquello, pero nadie te da la clave. La clave está en uno de los canales, en uno de los programas René. A los Abacuá en Cuba, que se lo miren y que aprendan de ahí cómo salir de esa dictadura de forma pacífica. No estamos diciéndole a nadie que haga algo que no puedan hacer. A ti, gracias por el espacio. Al chat, gracias. No leí el chat. Me disculpa si no saludo a nadie. Vamos a poner aquí, vamos a poner el canal de Adrián. Este es el canal de YouTube de Adrián, Construcción con Adrián, para que lo sigan, por favor, apoyen también su contenido. Gracias, No más habla de Abacuá ni de religión allí se habla de negocios, pero es muy importante porque una vez que el cubano ejerce el derecho a la propiedad, puede proteger el derecho a la vida y a la libertad, que son los derechos más importantes del ser humano. Gracias de verdad, de corazón, mi hermano, gracias. Me encantó todo el recorrido que hicimos de la Abacuá, de las cosas que hablamos. Por lo menos a mí me despeja otras dudas que tenía de tu religión y la fraternidad que tú representas. Gracias por representarlo, de verdad, lo digo no solamente porque seamos amigos, sino porque se nota en ti la incidencia de la Abacuá, cómo la Abacuá va haciéndonos mejores personas, a ustedes, la masonería en mi caso. Yo trato de vivir de acuerdo a mis fundamentos. Ahí el chat te está agradeciendo, brother, toda la gente del chat, de verdad que brutal, porque yo sé que es muy complejo entrar en temas que son más bien discretos de tu religión. Sé que hay que tener mucho cuidado para hablar de determinados temas. Hay cosas que no sabes cómo explicarlas sin decirlas de manera directa. Y eso te hace que, porque a mí me pasa en la masonería, yo me veo reflejado en ti porque cuando me preguntan de la masonería hay cosas que yo digo, ¿cómo explico esto? Porque hay leyendas y cosas que son bien internas, el que es masón sabe, pero de verdad, agradecido de corazón. Te debo el programa del lado allá, cuando quieras, de masonería para tu gente. Sería bueno, sería bueno traerte a ti, a Brian y a este muchacho, a Guillermo. Guillermo de Creo que hay que Guille, educar a claro, las personas y Guillermo Soque. sí, traer que detrás de cada cubano que es libre, yo creo que hay una historia, ¿verdad? Y eso es lo que trato de rescatar en el canal, de ver, aparte que esté dando el berro, saber detrás de él qué es lo que hay. Yo creo que es genial. Quintín Bandera sí, fue Abacuá. Abacuá, y fue santiaguero. Eso es Ajá. un ejemplo de que en esa época depende de las conexiones, porque dicen que gran parte de sus tropas eran Abacuá, de La Habana. Sí. Porque él, al ser general negro, en esa época había mucho racismo. Todavía había mucho racismo en el siglo XIX. Y por eso Quintín Bandera se acerca mucho y lo conocieron de su calidad humana, por decirlo de alguna forma, y por eso Alberto Godine, que es Hay miembro del canal y hermano mío. una anécdota de que en La Habana, la calle ahora mismo no la tengo, que unos Abacuá defienden, no sé si a Maceo o al hermano de Maceo, que le estaban planeando como con un atentado, creo que fue el mismo Maceo, por mediación del hermano de Maceo, que tenía relación con Abacuá, y el mismo Maceo, el trompeta de Maceo, era Abacuá. Y ahí, no sé hasta qué punto puede ser una historia o puede ser real, pero si fue real, me respeto para toda la gente. Y aparte de todo, quería decir, me respeto a todos los Abacuá, esto es el respeto. Aquí no se ha ofendido a nadie, por el contrario. A mis ecobios que se lo piensen, que no apoyen esa dictadura, que se llama dictadura, eso no tiene otro nombre, cabrón. Libertad para los presos políticos y gracias por el espacio, Ren. Así mismo, libertad, mi hermano. Un abrazo grande y estamos hablando. Muchísimas gracias, de verdad, Adrián, y secundo tus palabras. Es desde el respeto, es no para abrir el secreto, sino para abrir mentes.
y abrir el pensamiento de la cubanidad que tenemos que rescatar si verdaderamente amamos a Cuba. Cuba está por encima de todo, la causa nuestra está por encima de muchas cosas. Tenemos que reflexionar los cubanos lo que estamos haciendo. Y no se nos muere entre las manos y de nada nos sirven nuestros conceptos si no lo aplicamos en la vida real. No es dentro de la logia que solamente se hace masonería, es también fuera. O igual que ustedes, no es dentro de la institución, ustedes sirven para también emitir ese mensaje de paz y amor y respeto al mundo entero. Así que un abrazo grande, Adrián, y estamos hablando. Gracias, hermano. Un abrazo para ti también. Nos Dale. vemos. Dale.